Esto es lo que se mete una persona al día con las famosas dietas de... Es el primer experimento en Antifrágil Podcast, tío. Esto por Antifrágil, por la Mastermind. Venga, chupa. ¿Y la cerveza no serviría, tío? Relax. Mira, si yo ahora te hago así, pues... No has gritado, Uri. ¿La cerveza es más sana que el zumo de naranja? Por supuesto. Yo no soy bueno o malo. Yo aplico algo que funciona. Yo sé que a las personas las desintoxicas, las nutres, liberas conflictos y programas el cerebro y la gente vive bien. Y dentro de su recorrido, ¿es sencillo o es complejo? Pero ahora ya sabes qué dirección ir. Este episodio está patrocinado por B-Levels. Muchas gracias a B-Levels, que desde el principio, o desde casi el principio del podcast, pues apostó por nosotros. Son los suplementos que nosotros tomamos. Es una marca de suplementos española. Fabrican una buena gama de suplementos, aunque van sacando cosas. Os animamos a que vayáis a blevels.com. Por aquí en la pantalla nuestros colegas de edición ya os están dejando pues ver la web y un poquito el logo por los que no conozcáis la marca. B-Levels tiene una cosa muy chula, que es que mucha gente nos pregunta por redes, oye, ¿cuánto tomáis de esto? ¿Cuánto tomáis de aquello? Y nosotros siempre decimos lo mismo. B-Levels tiene un apartado en la web donde en un chat podéis preguntar vuestras dudas y un profesional os va a responder dosis, qué tipo de suplementos, porque hay muchas dudas sobre los niños también, o estoy embarazada, ¿puedo tomar esto? ¿No puedo tomar esto? Nosotros nos podemos dar la respuesta. Simplemente os podemos decir que para nosotros pues, es la marca de referencia actualmente y estamos muy agradecidos en que nos den apoyo en el podcast. O sea que entrad en la web, echadle un vistazo, tiene un montón de productos y si queréis ver lo que tomamos, seguidnos en redes y ahí lo veréis. Y que yo recibo muchos mensajes, por ejemplo, de tema colágeno, creatina, vitamina C. Yo uso los de B-Levels, o sea, ahí están, ¿vale? Sí. No te olvides de poner el código antifrágil. Cada vez que hagas tu compra te harán un 5% de descuento usando el código antifrágil. Te lo dejamos todo en la descripción. Muchas gracias a la audiencia por apoyar este contenido y muchas gracias a B-Levels por apoyar este contenido. Seguimos. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast. Esto es Antifrágil Podcast. Yeah. Y hoy tenemos con nosotros al gran Gonzalo. Tercera, ¿no? Ya, Sí. de la familia Antifrágil, Gonzalo. Bienvenido. Gracias. Que hoy Gonzalo nos ha hecho... Esta mañana Uri me ha enviado un mensaje, me ha dicho, trae esto, cocina arroz blanco, no sé qué. Y digo, lo qué lío. Y tenemos sorpresitas. Sí, vamos a hacer un experimento en vivo, ¿no? Sí, así algo es, así. ¿no? Sí, yo no sé qué experimento es, pero hoy aviso, y ya se lo he dicho a Gonzalo, hoy me he puesto fino esta mañana de carbos. Explícanos, ¿qué has comido? Esta mañana he comido, mi mujer, tengo una norma, que cuando mi mujer, desde todo su amor, me dice, ¿quieres que te haga un poquito de porridge con avena? Vale. Leche de coco, le echamos un poquito de proteína, ¿cómo se llama esta? Keto, bueno, no me acuerdo, HSN o algo así se llama. Y un poquito de plátano. Le he dicho sí, cariño. Me he comido un platazo. Y después he tenido un par de reuniones y me he comido un par de cruzancitos de chocolate. O sea que voy cargadito. Pero he entrenado a las 6:30 de la mañana y me he pegado entre medias unas barras, unos muscle ups, porque necesitaba bajar ese subidón que llevaba. Porque iba como una moto. O sea que lo compenso, intento compensarlo. Muy bien. No os enfadéis. Yo estoy ok. El tema de los carbos es algo que tocaremos hoy también, ¿no? Sí, El algo. experimento viene por ahí también. También. Y siempre hay ese debate, Gonzalo, no nos engañemos, de hasta qué punto son jodidos. Hay gente del mundo del fitness, incluso metida en el mundo de, bueno, como Stan Efferding, por ejemplo, americano, que fue el tipo que introdujo el concepto paleo al mundo del bodybuilding, lo cual me parece una labor brutal, ¿no? O sea, la gente que solía comer pollo con arroz, él lo cambió, o brócoli, ese tipo, sin sal, sin grasa, él al menos les decía, bueno, pues en vez de pollo, carne roja, que te va a nutrir más. Hostia, no quites la sal, que la sal es un nutriente esencial. Hostia, no metas arroz integral, mete blanco, que al menos los antinutrientes y el desgaste del intestino no es tan heavy. Bueno, un poco de... No es lo mismo que trabajamos aquí, pero que mucha gente tiene esa duda.
Siempre hay qué punto de carbos nos dan performance, masa muscular, anabolismo. Claro. Hay niños, hay deportistas, hay ancianos, hay diferentes genéticas. Tema terapéutico o no, Sí. estilo de vida, claro. Ahí. Sigue habiendo mucha duda por ahí, ¿no? Y estaremos encantados de compartirlo. A la audiencia le encanta el tema de los carbos. Veremos. Igualmente hoy hablaremos de una cosa que me flipó cuando lo propusiste, que es, hablaremos de los 3 cerebros. ¿A qué te refieres por los 3 cerebros? Así es. Como siempre, gracias una vez más por vuestro trabajo y por la invitación. Y bueno, como siempre hoy en día digo, hay tanta información que uno no sabe qué pensar, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más allá y entender un poquito cómo funciona, ¿no? Entonces he traído aquí a un pequeño ayudante que nos va a servir, que es este. Entonces vamos a ver un poco la salud, ¿no? Cómo va en general o Vamos a visto. preguntarle a Dani si sale en cámara. Bueno, Dani Sí, ya se ha lo movido un había momentito. visto antes. Sí. ¿Sale? Ah, vale. Sí. Visto desde una salud, digamos, más integral, ¿no? Entonces, si tú coges el cráneo y lo abres, se sabe por la ciencia que hay como 3 cerebros, que es el tallo cerebral, luego está el sistema límbico y luego el neocórtex, ¿no? Todos comunicados entre 3, pero cada uno tiene un lenguaje, ¿no? El neocórtex, su lenguaje son los pensamientos. El sistema límbico, su lenguaje es las emociones, principalmente el corazón. Y el tallo cerebral son las funciones, que es el intestino o el hígado, ¿no? El digestivo, diríamos. Entonces, todos están comunicados, pero todos tienen su lenguaje específico, ¿no? Entonces, ¿por cuál queréis que empecemos? Ya que tú quieras, Gonzalo. Tú quieras. Bueno, el Superinteresante cerebro, el tema. ¿no? El cerebro, su lenguaje son los pensamientos, ¿no? Entonces, la gente, cuando entendemos eso, es cuando empiezan a decir, pues pensamos en positivo, ¿no? El pensamiento altera la mente y el cuerpo. Es tan fácil de entender como tú ves una película de miedo y tienes miedo, sabiendo que es mentira. ¿Por qué? Pues si son actores en una pantalla, pero tú lo ves, lo sientes, el cerebro crea químicos y tienes miedo. Y eso altera, porque los pensamientos son creativos. Entonces, por ejemplo, viene una persona a consulta y ves, yo le hago un mapeo cerebral, he traído aquí unas imágenes, simplemente para que veamos. Entonces, esto lo he hecho yo, nadie me ha dicho nada. Entonces, ves, viene la persona normal, de calle, y le hacemos un mapeo cerebral y vemos esto, ¿no? Para el que no lo entienda, le digo, ves, estos son las ondas cerebrales, que veis que están todas alteradas, están asincrónicas, y ves que el cerebro, ves que tiene 2 foquitos rojos, ¿no? Eso nos dice que hay una hiperfunción cerebral ahí, que es decir, que el cerebro ahí va más rápido de lo que tendría que ir, ¿no? Como sabemos por la medicina germánica o por la medicina oficial, el cerebro está cartografiado, sabemos en esa parte cerebral a qué corresponde, a qué órgano y a qué conflicto, ¿no? Entonces, ves, si ampliamos, por ejemplo, esto, ¿veis? Las ondas cerebrales están todas alteradas, no tienen ritmo, sincrónica ni nada, ¿no? Entonces, haciendo un trabajo, ¿no? Que al final lo que hacemos es desbloquear conflictos y programar el cerebro con neuroplasticidad. Cuando digo que estos ejercicios son potentes, es porque fisiológicamente cambia el cerebro, y esto no lo estamos teorizando, lo estamos demostrando. Entonces, mira después del trabajo de cómo estaba, cómo queda su cerebro. Si ves las ondas cerebrales, mira cómo quedó, esto en 40 minutos. Creo que están al revés. Perdón. ¿Ves? De cómo estaba a cómo está. ¿Antes y después? Mira, ahí lo pone antes y después. ¿Pero cuánto rato pasó? 40 minutos no llegó. Entonces, ves, las ondas cerebrales están reguladas, equilibradas, sincrónicas, ¿no? Esto es equilibrio, ¿no? Y si ves, por ejemplo, después esto, de cómo estaban los focos rojos, ves que aquí se apagaron y se encendió el lóbulo frontal, ¿no? Al de arriba. El lóbulo frontal es nuestra gran diferencia a los animales. No es que nos hemos puesto de pie, no es que hemos perdido pelo, no es el quinto dedo oponente. Es el tamaño del lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal es muy grande respecto al resto del cerebro, y ahí está la sede de la creación. O sea, el lóbulo frontal, nuestro tamaño del lóbulo frontal en el mundo de los mamíferos es claramente tiene más tamaño, está más desarrollado. Por supuesto. Por eso llegamos a niveles que los animales no llegan de conciencia. Porque ¿de qué se encarga esta parte? Perdón que te he cortado, que lo estabas explicando, pero me ha parecido increíble, que es como... Es la sede de la conciencia, es donde creamos, ¿no? La diferencia es que nosotros somos creadores, los animales no. Claro, tú no ves un león pintando ahí una obra... Claro. Y nosotros creamos nuestra vida, que ahora veremos más de esto. Los animales no. Entonces, ¿ves? Se han apagado la parte del sistema límbico y se ha activado el lóbulo frontal, ¿no? Perdón, es que dices cosas muy interesantes como que el pensamiento es creativo, que los creamos nuestra vida. Claro, es muy heavy. Pero dice, los animales no.
No, los animales viven lo que hay. Nosotros creamos nuestra vida a través de la conciencia, que ese es el lóbulo Ellos frontal. reaccionan ante un estímulo que aparece y nosotros podemos avanzarnos a ese estímulo. Exacto, y cambiarlo todo. Entonces, cuando la gente empieza a entender que el pensamiento es creador y que todo lo que vas a vivir lo has pensado antes, consciente o inconsciente, es cuando la gente empieza, pues, pensamiento positivo, ¿no? El pensamiento positivo es un buen comienzo, yo lo aconsejo, pero no termina de funcionar. ¿Por qué? Es sencillamente, según la neurociencia cognitiva, el 95% de nuestra vida es inconsciente y solo el 5% es consciente. Entonces, cuando tú decides tener un pensamiento positivo, ¿con qué mente lo estás haciendo? Con la mente consciente, solo el 5%. Por eso se te dura segundos, minutos, horas, días a lo más. Cuando el impulso del inconsciente vuelve a lo de siempre. Por eso dices, yo pienso en positivo, pero ese pensamiento positivo no va a pasar del tallo cerebral, no llega al inconsciente. Por eso todo el mundo ha practicado la ley de atracción, ser millonario. Yo le diría, ¿cuántos son millonarios? La ley de atracción es una realidad, para mí, mal explicada, aunque ahora ya lo han corregido. Pero vemos por qué. Entonces, el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del cerebro son los pensamientos. Y eso es, ahí vendían las creencias. Y las creencias son psicológicas. La diferencia es que el cuerpo, su lenguaje son las emociones. Y eso son memorias que son biológicas. Entonces, ¿qué diferencia? Las creencias son psicológicas, las memorias son biológicas. La diferencia es comer cucarachas. Eso es asqueroso, ¿no? Eso es una creencia. Porque si tú hubieras nacido en Tailandia, te las comerías frititas con miel, porque tienen otra creencia, ¿no? Pero ahora va una persona con un coche, va de noche, está mojado y se cae y tiene un accidente, ¿no? En un lugar, cerca de su casa. Y no pasa nada, pero es un gran susto, ¿no? Ahora, a los días después, se compra un buen coche muy seguro, va lento, va seco, va de día, ¿no? Ha quitado todos los peligros, ¿no? Pero cuando pasa por ese lugar, el cuerpo, pum, le estremece. Eso es una memoria, porque eso está en el cuerpo. Entonces, por eso son códigos diferentes y por eso funciona diferente. Entonces, las creencias son psicológicas y están en la mente, y las memorias son biológicas y están en el cuerpo, ¿no? Es tan fácil de entender. Tú oyes una canción y te acuerdas de un maestro tuyo hace 20 años, ¿no? ¿Por qué te acuerdas? Porque la memoria está en el cuerpo y esa canción te lo ha recordado. Entonces, para poder provocar cambios, tenemos que ir a todo, ¿no? Porque funciona diferente. Y luego llegamos al tercer cerebro, que es, por ejemplo, antes de eso, el corazón es emocional, ¿no? Y las emociones funcionan diferente a los pensamientos. Por ejemplo, esto no es lo más correcto porque no tiene la sensibilidad, pero mira, sabemos que podemos hacer un electroencefalograma y eso mide la actividad cerebral. ¿Qué es esto? Es como el mapeo cerebral, ¿ok? Y luego podemos hacer un electrocardiograma y eso mide la actividad del corazón. Esto crea ondas. Esto el Instituto Helmar de California es lo más avanzado del mundo, ¿no? Y sabemos que cada vez que piensas tienes una emoción y la emoción crea frecuencias y las frecuencias son información. Entonces, por ejemplo, esto es un medidor de frecuencias, ¿no? Obviamente esto no tiene la sensibilidad para medir las frecuencias del corazón, pero si tú coges esto, ves que es un teléfono que está apagado, no tiene actividad. Si lo acercamos, ¿qué va a pasar? Que empieza a captar y capta las frecuencias. ¿Por qué? ¿Tú las ves? Aquí hay algo, no hay nada. ¿Está apagado el móvil? No, vale. bueno, pero no tiene actividad, pero no hay nada encendido, pero hay frecuencias. Te quiero decir que esto emite frecuencias y esto genera, ¿no? Lo capta. Entonces, ¿por qué tiene que ver todo esto? Que cada vez que pensamos sentimos emociones y las emociones crean frecuencias y la frecuencia es información. Por eso tendemos a generar como nos sentimos, ¿no? Por eso se dice que los ricos más ricos y los pobres más pobres, simplemente porque hay una memoria dentro que estás generando esto, ¿no? Esto afecta a la materia. Entonces el tema es que se hace todo muy místico y muy energías y tal, y está muy bien. Es muy un hierbas, lenguaje, ¿no? Se hace muy hierbas. pero realmente es muy científico. Tú puedes medir la actividad cerebral de una persona y puedes medir la actividad cardíaca. Y las ondas que vemos, las vemos porque la máquina lo registra. Pero esas ondas no van del cuerpo hacia adentro también, van del cuerpo hacia afuera. Por eso empezamos a crear nuestra vida, ¿no? Si tú eres una persona que solo por cómo piensa y cómo siente, ya puedes predecir su vida. Claro que todos hay de todo, ¿no? Pero simplemente
si tú ves una persona que tiene éxito, primero habría que definir qué es el éxito, pero que más o menos tiene salud, más o menos buenas relaciones con el mundo y más o menos economía. Fíjate que son personas que hablan mucho de sus proyectos, de lo que hacen y hacia dónde van. Claro que maldecirán al gobierno o lo que quieran, ¿no? Pero principalmente hablan de sus proyectos y sus objetivos, ¿no? Y si tú ves una persona que tiene fracaso, entre comillas, quiere decir, claro, es que decir esto suena duro, pero quiere decir que tiene mala salud, que tiene mala economía, que siempre está a broncas y a rollos con el mundo. Fíjate que siempre son gente que habla de lo que no tiene, de lo que no quiere, lo que le falta y siempre está criticando a los demás. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando muchísimo de este episodio. Me paso por aquí rápido solo para deciros que si os interesa aprender más sobre nutrición, os recomendamos muchísimo la formación Keto Optimizado. Es una formación muy, muy completa de nuestro colega Phil Hugo, que por cierto estuvo aquí en el podcast y pronto va a volver. Y al final es algo que a nosotros, a Omar y a mí, nos ha ayudado muchísimo, ya lo sabes. Otras cosas también, pero el tema de la nutrición es algo básico. Además es fácil porque es algo muy físico, no es nada espiritual ni nada raro. Así que optimizar tu nutrición es clave. Entonces el keto optimizado te ayuda muchísimo a entender cómo juntar lo mejor del mundo keto, ¿vale? De pocos hidratos y el mundo de los carbohidratos, ¿no? Porque al final, dejando patologías al margen, una persona cuando busca rendimiento, salud y longevidad, para nosotros lo mejor ha sido basarnos en proteínas y grasas, es cierto, pero saber incorporar carbohidratos de manera correcta. Y en esta formación vas a aprender cómo se hace. Insisto, la formación de nuestro colega Phil Hugo se llama Keto Optimizado. En la descripción de este vídeo lo tenéis todo fácil, el link, todo para acceder. Y si la contratáis, veréis que está muy bien de precio, pero es súper completa. Nosotros hemos estado dentro y os lo podemos decir. Es muy buen material, mucha calidad y os va a ayudar muchísimo a los que realmente queráis aprender más sobre este tema, ¿vale? Si la contratas, no te olvides de poner el código antifragil porque vas a tener un descuento. Sin más, os dejo con el episodio. Chao, familia. Todo en la descripción. Es muy significativo el cambio, ¿no? Porque cada vez que piensas, sea lo que sea, crean emociones y las emociones crean frecuencia. Y lo similar atrae lo similar. Por eso la vida te va a traer cosas similares, ¿no? A lo que estás sintiendo. Por eso se dice que no creas lo que quieres, creas lo que eres, ¿no? Y no es que estás tú aquí o aquí, la vida es así. Simplemente se trata de entrenarse para tener altas frecuencias, altas vibraciones, y esto lo podemos medir, ¿no? Ya te digo, esto no mide eso, pero hay aparatos que sí pueden medir. Hay gente que lo hace caseramente con las varillas estas de Zaori. Hostia. ¿Tú crees que puede haber gente con éxito que tenga pensamientos negativos, que pueda ser pesimista, que se puede abrir cierto camino? Paréntesis, ¿eh? Buenísima la pregunta. Pero por eso yo creo que has dicho lo de habría que definir éxito. Claro. Sí. Pero es brutal. Tenemos ahí, porque es brutal. Todo depende de la creencia, memoria que tienes sobre cierto tema. Si tú crees, por ejemplo, te han enseñado que el dinero corrompe, que los ricos son malos y que es el producto de todo el mal, pues en esa frecuencia, esa memoria, el dinero es malo. La solución biológica, no tener dinero. Por eso fíjate que hay gente que es capaz de generar mucho dinero, pero siempre lo pierde todo, porque hay una memoria de que esto es malo, ¿no? Y eso pasa con cualquier tema, la pareja, ¿no? Por ejemplo, hay muchas niñas que cuando nacen sus padres tienen un desastre amoroso, ¿no? Les va mal, sus temas, ¿no? Entonces, los niños menores de 7 años, sus ondas cerebrales están muy lentas, están en alfa o en zeta, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Yo ahora te puedo decir lo que quiera y tú puedes pensar lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay una mente que analiza, la que razona, la que decide, pero esa mente se forma a partir de los 7 años de vida. Los niños menores de 7 años no tienen esa mente analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que es cuando confunde la realidad con la ficción, cuando creen en los Reyes Magos, en Santa Claus, en el ratoncito Pérez, porque no diferencian lo que es verdad, lo que es mentira. Entonces, cuando un niño menor de 7 años vive emocionalmente algo fuerte o repetido, eso se codifica en el cerebro y los primeros 7 años de vida los repites toda tu vida, a no ser que hagas trabajos así para cambiar la memoria. Entonces nace una pareja, nace una niña
él se porta mal y la madre se queda muy mal, muy frustrada. Entonces vive esa experiencia de los hombres son malos, ¿no? El amor es sufrimiento. Eso no es verdad y no es mentira, es su experiencia. Pero la niña tiene 2 años y la madre no para de hablar, repetir amigas a la misma niña, en conversaciones que los hombres son malos, el amor es malo, no te fíes, ten cuidado, todos van a lo que van. Entonces la niña se instala una memoria, una creencia que como lo siente va a una memoria. Entonces la niña aprende que el amor es dolor. Eso no es verdad ni es mentira, es su experiencia. Ahora, cuando esta niña crece y ya es una mujer, esa memoria crea frecuencias. Entonces las memorias de estrés, las frecuencias van como las ondas alfa, son muy rápidas y muy cortas. Y las frecuencias de bienestar y demás son como las ondas Z, son más altas y más lentas. Ahora esta chica va por ahí y tiene esta frecuencia. ¿Por qué? Porque es lo que tiene programado, porque lo ha oído una y otra vez, una y otra vez. La frecuencia corta y rápida, ¿no? Exacto, y ahora va a una fiesta y conoce al chico más fiel y legal del mundo, que tiene una frecuencia alta, y conoce al bandido y al capullo, con una frecuencia corta. ¿Con cuál se va? Con el de la corta, porque es lo que quiere. No, pero está programada. Ese es el que le estimula. Entonces se irá con esa persona, repetirá la historia de su mamá y dirán, ¿ves? ¿Tenía razón o no? ¿Esto es así o no? Entonces el ego se llena. Es simplemente porque está programada. Por eso la mayor influencia de nuestra vida son nuestros padres. ¿Puede ser? Porque durante esos 7 años de nuestra vida, estén o no estén, forman parte. Porque claro, si tienes un padre ausente, también te afecta. Porque el no estar también es estar de otra manera, ¿no? Porque, influye todo, pero por supuesto papá y mamá es lo más importante porque es lo que te da la vida y se supone que te protege. Entonces influye papá y mamá y papá principalmente, pero luego abuelos, escuelas, sociedad, cultura, todo lo que entra en la información del niño. Entonces cuando los niños son menores de 7 años y oyen, eres un llorón, eres un niño tonto, eres un niño vago, si no haces esto no te querremos. Cuando los niños oyen esto, esa información no va a su conciencia, va a su inconsciencia y los primeros 7 años de vida los repetirás toda la vida. Cuando un niño siente eso, el niño no va a dejar de quererte, va a dejar de quererse, porque no vale, porque no lo hace bien y esos son temas de autoestima. Y ahí se programa ya problemas para toda la vida, para todos los ámbitos. Ese es un temazo porque conozco varias personas que, igual no de forma directa porque ellos no se acuerdan, pero familiares se acuerdan que esos niños o cuando eran niños tuvieron momentos de trauma, conflicto, ya sea por abusos y demás, que el niño olvidó, pero que después en la vida lo representas de otra manera, agresividad, depresión, etc., ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿por qué los niños olvidan porque es demasiado doloroso aguantar esa memoria? ¿O...? Bueno, hay varias partes. Más que se olvida, se transforma. Quiere decir, el lenguaje de un niño no es como el de un adulto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si un niño, por ejemplo, se cría muy solo porque mamá y papá trabajan y el niño sufre, ¿por qué? Porque se siente solo, eso le provoca dolor. Entonces el niño aprende un patrón, estar solo, sufre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora de edad adulta, por ejemplo, se pone pareja, por decir algo, y ahora la pareja un día dice, no, que he quedado con mis amigas, y se va, y al niño el sentirse solo le activa la memoria de infancia y entonces le vienen todos los males. Entonces va a crucificar a la pareja, que tú por qué, y esto y lo otro. Entonces van a empezar serios problemas y simplemente porque él está rebotando su memoria de infancia. El problema es que los programas que vivimos, los famosos programas, son invisibles, no se ven, se sienten. Entonces, cuando tú vives un impacto emocional, el cerebro identifica eso a qué lo ha provocado. Y ahora, de edad adulta, cuando vives algo similar, eso activa la memoria y te vas a sentir de esa manera. Entonces vas a culpar al que tengas delante. Y simplemente es porque te está moviendo a ti una memoria que no está solucionada. Tú tenías una pregunta, ¿verdad? Es súper interesante este tema. En la Mastermind justamente se habló mucho de... Pues que la mayoría éramos papás, ¿no, Omar? O sea, creo que solo había uno que... Creo que eran dos que no eran papás. Vale, o sea, la mayoría éramos... Que se tragaron unas cuantas charlas de papis. Pero bueno, oye, lo disfrutaron mucho porque claro. Ellos decían, coño, me ha servido para también entender a mis padres desde vuestro punto de vista, ¿sabes? Que es interesante también. Y entonces hablamos mucho del tema de, en cuanto a los niños, como papás, el tema de poner límites, los castigos, la autoridad.
¿Cómo ves tú eso? Porque a todos las personas conscientes, como las que estamos aquí, que nos gusta hacerlo bien en la vida, nos preocupa. O sea, entendemos todo esto de las heridas y queremos, bueno, no generar un trauma muy bestia a nuestros hijos, aunque también lo hablábamos en la Mastermind. Aunque no quieras. Hay que sacarse el lastre porque al final... Aunque no quieras, vas a hacer traumas. Aunque no quieras, ¿no? Pero quería saber cómo tú lo ves, el tema de... Por ejemplo, hay muchos podcasts, porque me lo han dicho, algunas madres, yo no los veo, pero hay mucho podcast y mucho contenido ahora enfocado a que o sea, hay mucho rechazo a la agresividad, a la autoridad, al poner límites y al castigo. Y se está fomentando mucho, pues Buenismo le llamaban. Sí, hablar, o sea, por ejemplo, un niño de 3 años pega a la mamá, la insulta, lo que sea, o cruza la calle, a cosas que en teoría habría que, aquí no, esto es jodido. Pues no, tienes que preguntarle qué le pasa, tienes que validar su sentimiento, porque si no vas a crear un adulto que después... ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, es un tema mega amplio y se podría enfocar de muchas formas y temas y demás, ¿no? Pero un niño que no tiene límites crean un sentimiento de abandono que no se aguantan ni ellos mismos. Hay que diferenciar lo que es la agresividad de la violencia. Yo no soy partidario de la violencia en ningún lugar, pero los niños necesitan normas porque nos guste o no, vivimos en una sociedad y tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Y ahora alguien puede ser sin violencia, pero puede ser muy agresivo o al revés, ¿no? Quiero decir, los niños necesitan tener límites y necesitan saber por qué, porque los niños no tienen una conciencia de todo, porque su mente no llega a ese nivel. Entonces hay que enseñarles ahora. Pegar y todas esas cosas, no, pero sí necesitan límites y si se necesita los castigos, es que ya cada niño, porque cada niño funciona diferente, pero los niños que no tienen límites crean sentimientos de abandono, entonces crean un sentimiento de que todo les pertenece por naturaleza, eso hace que no desarrollen la empatía y es yo y yo, y eso se llama egoísmo, entonces luego también va como va, porque los valores te lo doy todo, no hay límites, te mereces todo y hasta que los niños hay que escucharles y hay que hablarles en idioma niño, por supuesto. Pero los niños necesitan... Mira, ¿sabes cómo entrenan los elefantes en India? Cuando un elefante nace, le atan la pata y se la atan al árbol, ¿no? Y solo lo has de tener 2 o 3 meses. El elefante estira y no se puede mover. Entonces aprende que con la pata atada no se puede mover. Ahora, cuando han pasado meses o años y el elefante mide 3 metros o 5 o 6, y, bueno, no sé lo que mide, y pesa 3 toneladas, tú le atas la pata al elefante y dejas la cadena suelta y ni siquiera intentará moverse, porque está programado que con la pata atada no se puede mover. Eso es el periodo de aprendizaje. Entonces, los niños que por derecho tienen todo, hacen lo que les da la gana y tal, no aprenden un respeto. Entonces, eso vuelve egoísta y con falta de empático. Entonces, los niños se les ha de mostrar, se les ha de enseñar, tienen que tener normas y reglas porque a nadie nos gustan, pero vivimos en una sociedad, no vivimos solos. Entonces, Anita, porque realmente hay educaciones por ahí, hay unas muy buenas, otras no, que están creando realmente, son criaderos de psicópatas, porque le dan un valor al niño que solo tú y escúchate y quiérete, y sí, eso está muy bien, una cosa es autoestima, otra cosa es ego. Ya es entonces, como pide, reclama, ¿y cuándo vas a dar tú en la vida? Creen que todo les pertenece porque sí, y luego la tolerancia, la frustración no saben, porque el hecho de tener eso les genera dopamina, y cuando no tienes esa dopamina viene la frustración, y como nadie le ha enseñado ni le ha hablado de eso, no saben gestionar eso, y entonces es grave, porque las cosas se aprenden, primero se hacen mal, luego se corrigen y luego va saliendo bien, y eso es un proceso de aprendizaje. Es que el ser humano aprende así. El niño cuando va gateando, un día por evolución se levanta y cae, ¡pum! ¿Lo ha hecho mal? No, está aprendiendo. Ahora vuelve a levantarse y pum, cae al otro lado. ¿Lo ha hecho mal? No, está corrigiendo. Y poco a poco aprende a caminar. Tú ahora te levantas y tú no tienes que aprender a caminar. Ya le enseñaste al cuerpo cómo, porque has tenido un aprendizaje. Ahora, a los niños se les quita ese aprendizaje, ¿no? Neuronal, la frustración, todo eso que es parte de la vida, porque es parte del aprendizaje, se le quita. Entonces, cuando ya no tienen su hit emocional, su dosis, viene esa frustración y no saben gestionarla. Y eso trae problemas. Es que a mí lo que me generaba curiosidad, Omar, porque justo ayer hablábamos de eso con una persona,
yo no estoy metido en estos temas, pero se ve que hay una corriente de pensamiento muy en esa línea de nada de agresividad, nada de autoridad, nada de límites, ¿no? No me quiero meter en un berenjenal, no soy experto en eso, pero por lo que estoy comentando cosas que he escuchado, ¿vale? Seguramente que hay gente que sabe mucho más, pero yo percibí esto y me generaba, ¿no? Pues, bueno, mi duda, ¿no? Y por eso la quiero poner aquí. Por ejemplo, un tema que decían es, yo preguntaba, ¿no? Pero bueno, ¿qué problema hay en aplicar un castigo? Si es una consecuencia. Yo le he dicho al niño que esto no se puede hacer, lo ha hecho, eso tiene una consecuencia, ¿no? O sea, para mí tiene un valor el castigo, ¿no? Bien aplicado. Pero decían que, claro, me decían, sí, pero te hace caso por miedo. Es decir, te va a hacer caso, vas a poder educarlo, vas a poder, entre comillas, domarlo a corto plazo, pero lo hace porque te tiene miedo, Y yo pensaba, bueno, ya está bien. Es decir, yo tenía miedo, mi papá nunca fue agresivo, pero yo le tenía un respeto. ¿Por qué? Era más fuerte que yo. Era más listo que yo. Sabía más que yo. Él preparaba café. Yo no sabía preparar café. Él conducía un coche. Yo no tenía puta idea de conducir un coche ni podía comprarlo. Entonces yo a mi papá lo veía superior a mí, pero eso me daba seguridad y me daba como, vale, yo con este no me enfrento. Y si mi papá me metía fins aquí, yo decía, vale, espabila. Ya está, te has pasado la raya. Eres un crío, ¿no? Claro, cuando sacas esa variable de la autoridad, no castigas, no hay consecuencias, ¿dónde queda eso? ¿Cómo te va a respetar? Para mí me da esa sensación, y no sé qué opináis, pero creo que también es un tema como de conciencia global. Yo me acuerdo de pequeñito, una mirada de mi padre, lo que siempre decimos, ¿no? Era como, solo una mirada ya era suficiente. Hoy en día no tanto. Es que de tu padre no me extraña, ¿eh? Sí, os lobo. Hoy en día no tanto. Hoy en día creo que hay algo, no sé si es un tema colectivo, pero los niños tienen más resiliencia en ese punto. Y hay un punto que yo he notado que lo que sucede fuera en la sociedad, lo que dice la profesora, lo que sucede en la calle, lo que te dice un policía al cruzar la calle, tiene muchísima más autoridad que hoy en día lo que sucede en casa. Y no entiendo muy bien este cambio social porque al final hemos intentado hacer más o menos lo mismo, pero entiendo que igual lo que les rodea es lo que también les está educando. Y ahora hay tanto exceso de posibilidades, oportunidades. Lo que siempre digo, ¿no? Que yo para ver el ejemplo que ponías de la carnicería, que lo vivimos tú y yo ahí con tu hijo, que tú me dijiste, Uri, esto a mi edad, no, y te dije, pues a mí tampoco me pasaba. Sí, mi hijo ponía las manos me acuerdo que fuimos a comprar unas hamburguesas y mi hijo ponía las manos en el cristal y le dije, cariño, esta señora que está atendiéndote, luego tendrá que limpiar esto. No hay que poner las manos en el cristal. Las volví a poner. No hay que poner las manos en el cristal, porque es una norma que te estoy diciendo por respeto también a estas personas. Y él volvía y volvía, hasta el punto que cogen el rol de cuando tú lo sacas de ese estado, lloran. Entonces es su forma de intentar ganar terreno de nuevo, ¿no? Bueno, quería saber tu opinión sobre ese punto. Sí, primero yo no soy un experto en pedagogía, yo simplemente estudio cómo funciona el cerebro del adulto infantil, pero al final la diferencia es el miedo no es lo mismo que respeto, al niño no hay que generarle miedo, hay que enseñarle respeto, lo que no te gusta que te hagan a ti no se lo hagas a los demás, y además dice es que el niño te hará caso por miedo, lo que pasa es que el cerebro del niño no está desarrollado como el de un adulto, entonces no puede llegar a niveles que nosotros llegamos, por eso hay que enseñárselo, ¿no? Claro. Y ese es el periodo de adiestramiento. ¿Cómo aprende un leoncito a cazar? Porque cuando es bebé empieza a ver y él aprende a cazar. Entonces lo que ve es lo que va a hacer. Entonces lo que los niños ven es lo que luego van a hacer de adultos. Ahora, si seguimos hablando de esto, acabaríamos hablando de política. Porque todo esto al final, la manera en que se está educando hoy en día a los niños es muy antinatural. Todos estamos en esta sociedad, pero no es biológico que un niño de 1, 2, 3, 4, 5, 7 años se esté criando con papá que trabaja 12 horas y mamá 10, en escuelas, en extraescolares, con abuelos y tal, porque no tienen esa guía. ¿Están abandonados? No, pero se sienten abandonados porque no tienen un referente. Luego la manera de estudiar, las escuelas, todo está así, los pinchazos, la alimentación. ¿Cómo es posible que decimos que los niños
no se portan bien en el cole, aparte de la autoridad y todo esto, es las escuelas, cómo están enseñando. Las escuelas oficiales es un nido de traumas, eso para los niños, pues súper antinatural. Y luego, por ejemplo, sin ir más, los conflictos que tienen los niños por carencia de papá y mamá, y además los desayunos y la comida que le damos, le metemos 300 gramos de azúcar al niño y ahora al cole y queremos que esté 5 horas así escuchando. Pues es antinatural porque lo estás dopando y el niño necesita actividad. Entonces, entre los pinchazos que afectan o pueden afectar bastante, la nutrición, que es horrible, los conflictos del tipo de educación, pues claro, es un combo perfecto para que el niño esté tronado, que es lo que está pasando a las escuelas, pierden el respeto, por eso no respetan a los profesores, ni a los padres, ni nada de eso. Entonces es un problema, pero todo esto ya va en un engranaje del cambio de educación de escuelas, que eso ya serían temas políticos horribles estos. Sí, sí, no, es así. También es verdad que cuando, eso que dices, ¿no? Los niños, yo noto muchísimo que cuando mi hijo, pues me paso, como dice Uri, horas en el parque con él, presente. El otro día me pasé como 2 horas y media con él con la bici y yo detrás, porque ha vuelto a perder un poquito el flow con la bici y estoy ayudándolo de nuevo. Y claro, yo tenía que estar corriendo a su lado durante 2 horas y media, ¿no? Tienes que estar en forma para hacer eso y tienes que tener una... Porque lo fácil es decirle, se acabó, nos vamos a casa, merienda, mira aquí un poquito de esta pantallita que yo voy a trabajar un poquito, así me relajo y sigues, ¿no? Entonces sí que he notado que cuando creas esa presencia... Todo cambia. Todo cambia, absolutamente. Sí, sí. Por eso, si tú vuelves a los 3 cerebros, al final le dices a la gente... El pensamiento tienes que enfocarte en lo que quieres, en tus objetivos, no en lo que no quieres. A nivel emocional, entrénate a sentir emociones elevadas, que se dice, es que no me siento así. No te sientes así por el pasado que has tenido, pero ¿cómo aprende el cuerpo? Emoción y repetición. Entonces empieza a entrenarte a cambiar el estado emocional y con la repetición condicionarás el cuerpo a sentirte así. Y luego a nivel nutricional, bueno, aquí abrimos el melón, ¿no? Están muy acostumbrados, ¿eh? Piensa que sí, pero han escuchado aquí cosas... Sí, de todo. He comido avena esta mañana. Pero, no, mira, yo siempre digo que... Hay mucho seguidor carnívoro y unani y todo eso. La nutrición yo la defino un poco, la teoría de los 2 cigarros que he bautizado, ¿no? Mira, fumar es malo. Mires por donde lo mires, es un tóxico y es malo. Si tú nunca fumas nada de nada y un día sales por ahí y te fumas 2 cigarros o 2 porros, te puede dar tos, mareo, pero no va a pasar nada, el cuerpo se limpia, no pasa nada. Ahora, si tú todos los días te fumas 2 paquetes de cigarros, te vas a intoxicar, es demasiado. Entonces, la nutrición para mí es lo mismo. Sabemos lo que va bien y lo que no. Entonces, inclina la balanza hacia lo que está bien y luego si días sueltos te los saltas, no va a pasar nada. Dentro de que es malo no pasa nada porque el cuerpo puede con eso. Ahora hay que llevar una buena alimentación. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es una buena alimentación? Porque hay tanta gente y tantos sistemas y tantas dietas y tanto todo que uno ya no sabe qué pensar. Hasta los que se supone que más saben de nutrición, entre ellos se contradicen. Entonces yo siempre que tengo dudas, la verdad que pregunto al que sabe. Y el que sabe es la naturaleza, ¿no? Y a mí lo que aprendí mucho fue el día que vi la composición de la sangre, que hablamos alguna vez. Si tú ves la composición de la sangre, puedes buscar en cualquier libro de medicina o ciencia, algo así, ves que lo que más hay ¿de qué está compuesta la sangre? Está glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y todo está bañado en un plasma. Y en ese plasma, ¿qué hay? Número 1, nutrición y número 2, hormonas emocionales. Las hormonas emocionales se alteran por pensar en problemas, en estrés y generar emociones que van en acorde a eso. Eso altera todo el estado emocional, solo con el pensamiento. Pero a nivel de nutrición, ¿qué hay? ¿Qué es lo que más hay en el cuerpo humano? Lo que más hay es oxígeno. Después, en cationes y aniones, verás que es cloruro de sodio, o sea, sal. Lo tercero que hay es bicarbonato. Y lo cuarto, proteínas. Y luego hay muchas más cosas, pero ya en menor grado. Entonces, si tú ves la composición de la sangre humana, vas a ver que lo que más hay es oxígeno, sal, bicarbonato y proteínas. ¿Cuál es la dieta humana perfecta? Ya te lo está diciendo. Entonces, fíjate las personas, por ejemplo, común de calle, ¿no? Común de calle.
que empiezan a tomar muchas cosas que, primero el estrés, ¿no? Los conflictos, las preocupaciones. Entonces, eso bloquea diafragma, entonces las células no se oxigenan bien, entonces eso ya es un problema. El oxígeno baja. Luego, el cloruro de sodio. Vivimos en una cultura que han satanizado la sal, cuidado con la sal y la tensión y todas esas cosas. Y aparte, tomamos muchos supuestos nutrientes que no tienen cloruro sódico, pero tú coges cualquier porquería, una bolsa de papas, y verás que pone sodio. Dirás, ¿ves? Esto tiene sal. No, sodio no es sal. El sodio es un anión que no es bueno. Lo que nosotros necesitamos no es sodio, es cloruro de sodio. Eso es catión y anión completo. Entonces hay muchas cosas que tienen sodio, pero hay muchas que no las tienen. Entonces comemos mucho alimento sin nutriente. Entonces la sal no la reducimos o la quitamos, por no hablar de todas las aguas, refrescos, todo eso está filtrado, entonces no tiene su composición química correcta. Entonces la sal baja también. El bicarbonato, muchísima gente no lo conoce ni para el consumo. Y luego proteínas. Perdona. El bicarbonato me genera mucha curiosidad. En la naturaleza, ¿dónde lo conseguíamos? Aprovechamos para interrumpir el podcast y comentaros que quien quiera formar parte de la formación de Gonzalo de Código Biológico, el 1 de junio, 31 de mayo de este año, 2025, empieza la nueva formación y yendo de parte de Antifrágil Podcast tendréis un descuento y podéis, creo que es enviando un email, os dejaremos la información aquí abajo en descripción, Sí. la forma... El contacto, digamos. Contacto, y simplemente ponéis, vengo de parte, os he visto en el podcast, vengo de parte de Antifrágil, y ahí tendréis los privilegios de venir de nuestra parte. Seguimos con el podcast. Seguimos. Es un mineral. Y el cuerpo, tu estómago fabrica bicarbonato, los pulmones también. Hacer respiración esta de Wim Hof crea bicarbonato. Es como un protector. ¿Sí? O sea, la respiración de Wim Hof. Sí, sí. Bueno, la respiración en general. Y luego, lo otro son proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas es principalmente carne, huevo, pescado. Entonces hay gente que dice, bueno, yo como eso, pero si tú lo mezclas con carbohidrato, eso se inflama y ya no se absorbe bien. Entonces fíjate que los 4 nutrientes más importantes para la vida los tenemos reducidos: oxígeno, sal, bicarbonato y proteínas. Repito que luego hay vitaminas y muchas más cosas, pero ya en menos cantidad. Entonces, si tú te fijas, y yo siempre... por ejemplo, tú vas a un médico y le dices, oye, yo sé que la sal es buena y necesaria, ¿no? Pero sin pasarme. Y dile al médico, pregúntale, dile, oye, ¿cuánta sal necesitamos por litro de sangre nosotros o en el cuerpo de líquido, según qué líquido? Y ¿sabes qué te va a decir? No lo sabe. ¿Y sabes por qué no lo sabe siendo médico? Porque ellos lo estudian en miliequivalentes. Ni siquiera se han tomado la preocupación de pasarlo a gramos. A ti te dice que necesitas 126 miliequivalentes y a ti eso no te dice nada. No sabes qué es. Pero si tú ves que la proporción es según que el mínimo es 9 gramos por litro, es el mínimo, y el máximo es 39,5, Que qué es la del casualidad, agua de mar. que es el agua de mar, pues ahí ya te da datos, ¿no? De lo que, primero, lo que necesitamos, en qué cantidades, ¿no? Y entonces toda la nutrición que hay es muy baja en nutrientes, por eso la gente tiene que comer mucho, porque come mucho y no se nutre, pues el cuerpo le pide más y más y más. Entonces yo sé que la nutrición hay grandes expertos, pero al final, si tú haces ciertos trabajos de respiración, tomas cloruro de sodio, algo de bicarbonato y algo de proteína, tú estás nutrido. Eso no quiere decir que no se puedan comer más cosas o hayan cosas que no son buenas, pero También que por algo se puede disfrute, tomar. por un tema emocional. Porque la comida, sin duda, en la Claro. vida es uno de los placeres de la Claro, vida, ¿no? Y te comes un donut, que eso tiene los 7 pecados capitales, Y lo pero es un disfrutas placer. claro. Entonces te comes un donut y no pasa nada. Ahora, todos los días, pues será un problema. A mí el otro día me pasó que también te voy a decir, yo me estaba perdiendo mucha parte emocional, porque quieras o no, en todo este proceso de búsqueda puedes caer fácilmente en ciertos dogmas y caminos, porque, repito, cuando una persona no se encuentra bien, entiendo perfectamente que quiera buscar soluciones, pero cuando una persona, después de años de trabajo físico, emocional, mental, encuentras un pequeño oasis en el cual te encuentras a gusto, ahí es donde sí que te puedes permitir observar la vida desde diferentes espacios. Y me pasó que decía, hostia, es que no estoy disfrutando de la comida de mi madre. Y se acabaron los domingos en casa de mi madre por cierta rigidez mental, ¿no? De steak y poco más, y huevos, ¿no?
Y dije, no, esto se tiene que cambiar. Porque aparte es una parte que me ayuda mucho emocionalmente, esa conexión familiar y tal. Y de vez en cuando, pues los domingos, hostia, el otro día se hizo unas lentejas que flipé. Sé que a mucha gente le dan flatulencias, quizás a mí también, pero estuve tan a gusto que compensó. Y esa creo que es una parte muy importante. Y porque, por supuesto, y porque hay que entender también cuando cae mal o que cae mal. Y una cosa, un problema es el azúcar. No es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. El problema es que dices azúcar y la gente piensa en el azúcar blanco. Y hay muchos azúcares que comemos y no sabe lo que es. Si queréis podemos hacer la prueba. Yo aconsejo esto, por ejemplo, que se lo compre todo el mundo. Esto es un glucómetro que es lo que vemos en los diabéticos, pero esto no tendría que tener los diabéticos, porque esto es la manera que nadie te tiene que decir nada. Tú lo puedes comprobar en tu cuerpo cuáles son los alimentos que te dañan el cuerpo. Sabemos que la glucosa alta no es buena, entonces yo te diría, si quieres haz la prueba, ¿no? Aquí lo hemos traído si queréis, pero por ejemplo, si te levantas en ayunas, estás en ayunas y todo está bien, como tiene que estar bien, tú te tomas el azúcar y vas a ver que lo tendrás a 70 y pico, 80 y pico, eso es lo normal. Ahora toma un alimento y compruébalo, ¿no? Todo lo que te suba mucho el azúcar es malo. Entonces, por ejemplo, tú tienes el azúcar a 80, eso es lo correcto en ayunas, te tomas una Coca-Cola y a los 30 minutos mídete la Coca-Cola. La sangre otra vez. Está al 200. Es muy agresivo, pero dices, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que la Coca-Cola hace eso, ¿no? Pero entonces, ahora tómate un zumo de naranja. Es igual o peor. Ahora tómate un plato de arroz, es igual o peor, la pasta. Entonces, no es el azúcar blanco que vemos, ¿no? Todos son azúcares, los carbohidratos y los azúcares es lo mismo. Entonces, si tú coges, por ejemplo, la dieta que nos dice la OMS, no la digo yo, la que es supuestamente una dieta equilibrada de tus 5 comidas al día, y tú analizas lo que hay, yo lo he hecho, vas a ver que más o menos puede haber variables, pero todo lo que te aconsejan comer, que es tu pasta o tu arroz, tu yogur, todo eso, si tú lo traduces en gramos de azúcar, todo es más o menos entre 250 y 500 gramos al día, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho otra pequeña prueba. Mirad, esto es una garrafa, ¿vale? Y esto tiene más o menos... una persona como vosotros puede tener 4 litros de sangre, ¿no? Por decirlo así. Las mujeres tienen un poquito menos, según cuerpos, ¿no? Pero más o menos. Aquí hay 4 litros. Más o menos esto es tu sangre. Si tú coges la dieta que nos da la OMS, vas a ver que hay entre 250 y 500 gramos de azúcares, porque el pan, carbohidrato es azúcar, el arroz es azúcar, el refresco es azúcar, la fruta, la fruta es azúcar, todo eso es azúcar. Entonces, por ejemplo, tenemos una media de 300 gramos. Aviso a la gente que está escuchando en una plataforma de audio que se pasen a YouTube, por ejemplo, porque está haciendo una prueba en directo. No, y así puede ver las imágenes. Pero es una tontería, ¿no? Pero hemos dicho que más o menos la dieta que nos dice la OMS son entre 250 y 500 gramos de azúcar. Aquí hay 300 gramos, que es una media, no es la más, no es la menos. Pero azúcar bueno, moreno. Sí, pero si lo echamos aquí todo, mira. El sano, ¿no, Mar? El sano. Me va a caer un cacho, pero bueno, es lo que hay. Hostia, no me voy a beber eso, Gonzalo. Hombre, no. Pero quiero decirte... Esto, perdón, No, por favor. Esto es lo que se mete una persona. Es que no he echado nada. Oye, nos encanta, Gonzalo, no te apures. No es el primer experimento en Antifrágil Podcast, tío. Sí, gracias. Sí. Bueno, no he echado nada y mirar ya todo esto. Esto es lo que se mete una persona al día con las famosas dietas de comer de todo 5 veces al día. No he echado nada. Las galletas, el pan, la pasta, los espaguetis, la fruta, todo. Mira tu sangre, mira lo que queda. Un día, esto lo dejas y se fermenta, se pudre. Y otro día, ¿qué pasa en tu sangre? Esto es una brutalidad, eso es enfermizo. Por eso, ¿esto qué va a hacer? Va a acidificar el pH. Y eso ya te va a traer un sinfín de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Tú coges a la gente y dices, bébete una Coca-Cola. No, que eso es azúcar. Pero se toma su superfruta, su zumo de naranja, sus refrescos, su arroz, su pan, su pasta, y eso un día, otro día, pasa esto. Entonces, es porque la gente no entiende.
dicen, no, si yo no tomo azúcar. No tomas el sobrecito blanco que te tomabas 2 al café y se lo has quitado, pero todo el resto, porque carbohidrato es azúcar. Entonces el hígado es como los 2 cigarros, puede procesar algo, 30, 40 gramos puede procesarlo, ¿no? Pero 300, 400, 500 todos los días no se puede. Por eso las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, una persona toma 500 gramos de azúcar al día. ¿Por qué? Porque es la dieta que hay. Ahora desarrolla diabetes, va al médico y le hace una dieta baja en azúcar y de 500 se lo baja a 250. Le ha quitado la mitad. ¿Pero cuánto puede procesar el hígado? 30, 40 y está comiendo 250 al día. Por eso es imposible curarse una diabetes con la Paréntesis, dieta ¿a oficial. qué te refieres que el hígado solo puede procesar 30, 40? El hígado desintoxica y procesa los alimentos. Entonces, si tú le metes esto, no es bueno, pero lo va a procesar un poco. Si tú le metes mucho, no. Eso es como, por ejemplo, como el fumar. Fúmate 2 cigarros al día, al mes no pasará nada. Fúmate 2 paquetes al día, es demasiado, ¿no? Entonces, como todo Pero hay esto... gente que sobrevive. Eso lo heavy es que también la resiliencia del cuerpo... No estoy diciendo que sea bueno, o sea, estoy diciendo que Sí. es acojonante como... Yo, por ejemplo, yo de jovencito, yo comía mucho azúcar. O sea, en el sentido de que... Pero claro, supongo que mi estilo de vida, también compensado Pero- con que yo tenía una dieta muy buena en casa, pues compensaba una cosa con la otra, ¿no? Sabemos por qué. Porque en verdad tú no tienes que ver las proteínas, los minerales, el azúcar. Tú tienes que ver el conjunto de todo. Entonces, por ejemplo, los niños son mucho más activos, se mueven más, gastan Vale. más y el metabolismo del niño es más rápido. Vale. Entonces tú tienes que ver el conjunto de todo, ¿no? Y entonces cuando ves eso es cuando, por eso con los sistemas oficiales es imposible curarse la mayoría de enfermedades, porque te están dando pautas que es al revés. Pero es que además todo tiene estudios científicos y eso también hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque eso está muy bien cuando se hace completo y no a trozos. Yo te digo que la gravedad va hacia arriba, ¿no? Yo cojo una piedra y la tiro hacia arriba y si cuando va a caer cortas y empiezas a mostrar eso, entonces es científico, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina hace cosas, pero que son cosas que nadie puede comprobar. Te dicen algo y la gente no tenemos ni los medios ni los conocimientos para hacerlo. Entonces confiamos, ¿por qué? Porque se supone que alguien que sabe más que tú lo ha hecho, lo ha comprobado y te da el resultado. Y eso vemos que no es así. Eso es, por ejemplo, uno de los experimentos que hicieron con el tabaco y el cáncer de pulmón. Fumar provoca cáncer de pulmón. Mentira. Fumar es un tóxico y te puede provocar 1000 cosas, pero cáncer de pulmón no. Pero ese estudio lo hicieron con ratones. Entonces, por ejemplo... Tenemos aquí un clip, ¿eh? Ahora Irra, ojo ese clip, cázalo, ¿eh? Ahora verás. Repito que el tabaco es malo, es un tóxico, pero una de las pruebas, grabando? uno de los experimentos que hicieron fueron, por ejemplo, con ratones. Entonces, ellos cogían ratones, los ponían en jaulas y para comprobar los efectos del tabaco encendían tabaco y se lo pasaban un rato y horas al humo a los ratones, ¿no? Y así estaban tiempo. Después cogían esos ratones, les miraban y la gran mayoría, muchos tenían cáncer de pulmón. Entonces concluyen que el tabaco provoca cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque les han puesto el humo del tabaco y no todos, pero la mayoría tienen cáncer de pulmón. Pero eso está mal hecho, porque están viendo solo una parte. Por ejemplo, si volvemos al que sabe, que es la naturaleza, si hay mucho humo en la naturaleza, en general, porque hay un incendio, ¿no? Si un incendio te atrapa a ti, ¿qué te pasa? Te quemas. Te mueres, ¿verdad? Entonces, como sabemos por la medicina biológica que un conflicto de miedo a la muerte afecta a los alvéolos pulmonares, ¿por qué? Eso tiene todo su sentido biológico, por eso hay que entender un poquito más y no solo decir recetas. ¿Qué es el oxígeno? Simbólicamente es la vida. Hemos dicho que la sustancia que más hay en el cuerpo y es la vida. Si no te lo crees, deja de respirar y en 3-4 minutos ya está. Entonces, cuando una persona vive
un conflicto de miedo a la muerte, cree que se va a morir, ¿eso va a tu pie? No. ¿Dónde va? Los alveolos. Entonces los alveolos, como son tejido endodérmico, se reproducen. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso el cuerpo? Porque ahora pueden atrapar más oxígeno en menos tiempo y eso te da más energía para luchar o huir, ¿no? Ese es el sentido biológico. Por eso hay tantas personas que cuando les diagnostican cáncer viven ese bioshock de miedo a la muerte, creen que van a morir, por eso desarrollan una metástasis pulmonar, porque tienen miedo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen el experimento a los ratones, están en jaulas muy pequeñas, les ponen el humo, entonces el ratón vive ese shock de miedo a la muerte y como no se puede escapar, los alveolos se reproducen ¿para qué? Para poder atrapar más oxígeno en menos tiempo. Ese es el sentido biológico y como no pueden irse, viven ese shock a la muerte, porque después se ha hecho esto con ratones que podían escapar y ninguno tenía cáncer. Lo que te quiero decir que no están viendo el estado mental del ratón, solo están viendo la consecuencia y no vieron que el ratón, como es un animal, tienen conflictos, los animales no tienen exactamente conflictos psicológicos, tienen conflictos biológicos, no pueden reproducirse, no pueden comer, son atacados. Entonces, al ponerlo en ese ambiente, el ratón vive un shock de miedo a la muerte y por eso desarrolla una metástasis pulmonar, pero no es por el humo del tabaco, aun siendo malo, es porque vive un conflicto de miedo a la muerte. ¿Y por qué no desarrolla otro cáncer y sí el pulmonar? Porque su conflicto es de miedo a la muerte. Porque esto se ve, por ejemplo, viene una persona que le han diagnosticado cáncer y él tiene miedo a morir. ¿Qué me va a pasar? Entonces él desarrolla una metástasis pulmonar. Pero, por ejemplo, viene una mujer que ella no tiene miedo a morir. Ella tiene miedo que si a mí me pasa algo, yo tengo 2 hijos pequeños, ¿quién los va a alimentar? Eso es un conflicto de carencia. Entonces ella desarrolla una metástasis hepática. Pero ahora viene otra, por ejemplo, que es una chica joven, ella es modelo. Y ella le han dicho que por el tumor le van a quitar el pecho, le van a poner quimio, se va a quedar sin cabello, se va a volver amarilla. Eso es una gran desvalorización. Entonces ella desarrolla una metástasis ósea, porque es un conflicto de autoestima, desvalorización. Por eso ningún médico oficial sabe si vas a tener metástasis o no, por qué y dónde. Ellos es rápido por si acaso, ¿no? Pero sabemos que eso no funciona así y son estos conflictos biológicos que son traumas, ¿no? Por eso cuando una persona se hace un estudio, has de ver todas las variables. Por eso digo que todas las disciplinas te dicen estudios científicos. Bueno, es que la ciencia si la cortas a trozos ya no funciona. Entonces, y todos cogen lo que le interesa. Al final yo siempre digo, yo no quiero tener razón, yo quiero que funcione. Y si yo hago esto es porque hasta el día de hoy es porque lo que conozco que más ha funcionado, los 3 cerebros y saber equilibrarlos cada uno con su lenguaje. Si yo mañana encuentro algo que funciona mejor, no tengo ningún problema en cambiarme. Yo no quiero tener razón, yo quiero que funcione, ¿no? Y que vivamos bien. Justo a pelo de lo que acabas de decir, ¿no? El cáncer, hay mucho cáncer, muchísimo. En mi familia ha habido, en la tuya, lo has comentado a veces. ¿Qué, según tú, tendría que hacer una persona que tiene cáncer? O sea, ¿tú cómo sabes que tienes cáncer? Porque supongo que te ha aparecido algún dolor o alguna cosa, vas al médico, te miran y te dicen, sí, tienes cáncer de este tipo. En ese punto, según lo que tú dices, habría que ir a resolver el conflicto ya. Mira, es que sí, pero hay que ver más cosas. Por eso se pueden hacer mediciones a las personas. Tú puedes medir cómo está su pH, puedes medir las ondas cerebrales. ¿pH de la sangre o de la orina? Miras tú. De donde sea, porque cada uno tiene su valor. Puedes medir la oxigenación en el cuerpo, tienes que ver todo, porque también hay más cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones afectan y son muy dañinas, pero no crean exactamente cáncer. Sí, pero no. Es decir, por ejemplo, hay ciertos tejidos que cuando estás en estrés crecen los tejidos, ¿no? Los adenocarcinomas y el tejido adenoide, cuando tú pones el cuerpo en estrés, hay más células, se reproducen. Pero luego hay otros tejidos que cuando estás en estrés funcionan al revés, se ulceran, el tejido epitelial y demás. ¿Qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, se somete a radiaciones y en ese tejido se ulcera, hay como una necrosis.
¿Qué síntomas hay? Ninguno, porque no se nota, la persona no nota nada. Entonces, cuando sale de ese proceso y cambia y todo el cuerpo, se regenera. ¿Y cómo se regenera? Con células. Entonces ahí puede aparecer un carcinoma. Es decir, para que entiendas, tú ahora con el cuchillo te cortas un corte fuerte, ¿no? Ese sería el conflicto. Automáticamente, ¿qué hace el cuerpo? Hace una inflamación, hace un edema y hace una cicatrización. Tú no irías al médico a decir, oye, ¿esto qué es? Porque sabes que la fase de reparación del corte se está curando. Y cuando el tejido, la piel ya se ha reparado y está todo bien y tal, la cicatriz se seca y se cae. Es un proceso biológico. Entonces, cuando alteramos ciertos tejidos, a veces este último que te digo, se ulceran, y cuando esto empieza a repararse, si la ulceración ha sido muy grande y lleva tiempo, la regeneración va a necesitar más células y ahí aparece el famoso carcinoma, que es una fase de reparación que puede ser conflictos biológicos, radiaciones o habría que buscar la causa, el origen, ¿no? Por eso hay ciertos tumores que los médicos te dicen, pero tranquilo, que esto tiene muy buena respuesta. Pero hay otros, eso no te lo dirán, de un adenocarcinoma de páncreas, de hígado, de estómago, de un melanoma, porque esos son fases activas. Y un conflicto activo no lo para ni Dios. Es decir, como dijimos la otra vez, ¿no? Si nos enferma en este caso tener un conflicto, ¿qué te va a curar? Pues la solución del conflicto. Entonces hay que identificar la situación conflictual, si es conflictual, y resolverla. Y entonces hay que dar al cuerpo lo que necesita. Aquí el único que cura es el cuerpo. Nosotros solo le damos lo que necesita y quitamos lo que sobra. El problema es que vemos el efecto, que en este caso sería el tumor, y que quitamos tumor, quimio, radio, tal. Yo no estoy diciendo que haya que hacerlo o que no haya que hacerlo. Yo no soy nadie para decir eso, pero yo siempre digo, vete a ver el origen, porque eso tiene un origen y además lo podemos medir. Pero una persona que está en ese estado, el nivel de estrés, las ondas cerebrales se disparan, el pH se acidifica. Luego, ¿qué pasa? Que le dan, al meterle ácidos y le duele, le dan sales y protector de estómago. Entonces, ¿qué pasa? Al dar un antiácido, cuando te dan el antiácido, ¿qué pasa? Que ya no te duele el estómago. Pero ¿qué pasa? Al tener el antiácido, el estómago no puede descomponer bien la comida y ya no te nutres. Y ahora comes y no te nutres porque hay un protector y te estás desnutriendo. Comiendo bien y mal ya ni te cuento. Entonces ya es un cúmulo de cosas que ya no entendemos por qué estamos mal, y es porque nos hemos alejado de la naturaleza. Entonces los tejidos tienen una manera de funcionar, la biología tiene una manera de funcionar, y las células y la enfermedad. Solo hay que entender cómo funciona y aplicarlo. El problema es lo que siempre digo, ¿no? Lo que creemos que es bueno no es bueno, y lo que creemos que es malo no es malo. Y hay veces que tengo la sensación que, al menos, es una sensación, ¿eh? Porque observando abuelos, personas que tenían menos acceso a información, e incluso a saber cómo estaban, era tira, ¿no? Esa sensación de hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y hay veces que me da la sensación que al menos personas que al menos sabían el proceso que tenían, ¿no? Porque cuando te señalan un proceso, tú ya estás manifestando ese proceso se convierte en algo real. Como dices, no pueden ser procesos que estamos viviendo y al no saber, porque el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, vivimos ese proceso, como pasaba con nuestros abuelos, que seguramente pasaban enfermedades que ni ellos sabían que estaban pasando, pero como tenían que seguir arando, tenían que seguir buscando comida, tenían que seguir viviendo, porque tenían 5 o 6 hijos y no podían parar, pues pum, 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 pasaban esos procesos y de repente se sentían mejor o simplemente seguían viviendo por algún motivo. A mí es una parte que me fascina, porque no es solo, es también creértelo, es también creerte que todo está bien. Por eso, a mí en este proceso de mastermind tan bonita que hemos tenido presencial con hombres, un encuentro con casi 20 hombres en una casa, había una parte muy importante que era el acompañarlos en esa mentalidad, en la mentalidad de cree en ti. Y creo que la parte de la enfermedad también es importante. Yo tengo una pregunta, aprovechando que tenemos este hombrecito aquí delante. Yo tengo también, porque es que me interesa muchísimo este tema, sí. ¿Cuál de estos 3 cerebros te afecta más o menos en la salud y en la enfermedad? Por supuesto, los 3. Los 3. Están interconectados, los 3, porque tú puedes tener una alteración en cualquiera, y claro que a los 3 les afecta el pensamiento, a los 3 le afecta la emoción y a los 3 le afecta la nutrición, por supuesto, pero cada uno, digamos que es
importante, ¿no? O el que es su código. Entonces, todo afecta a todo. Por eso, yo al final lo que hacemos en el curso es intentar mostrar a la gente cómo autorregularse, ¿no? A los 3 niveles. Y luego, ¿y qué une los 3 cerebros? La respiración. Por eso la respiración es el mecanismo que une los 3 cerebros. Pero el detalle es que llevamos una vida muy... Si llevas 15 o 20 años con un conflicto activo, intoxicando el cuerpo y tal, pues cuando haces un cambio, pues los cambios se ven muy rápidos. Pero una curación total requiere la regulación de todo el cerebro, del pH, la flora intestinal, la oxigenación, todo eso, y eso a veces lleva un tiempo, ¿no? Los cambios son muy rápidos, pero una curación total puede llevar más tiempo. Y tú piensas ya lo que digo, que llevamos una vida muy antinatural, ¿no? Los niños ya nacen rapidito, que cesárea, que trabajo, que lo que sea, ¿no? Luego nacen y ya pinchazos. Luego los arrancamos muy rápido de los padres porque hay que trabajar. Después se crían en escuelas que enseñan de una manera totalmente antinatural. Comen una dieta bastante basura y se crían muy como pueden. Entonces, claro, eso un año, otro año, otro año, llegamos de adultos y estamos tronados, que es lo que estamos viendo. Es que me genera mucho conflicto a mí lo de los niños, porque es algo que incluso cuando dejo el peque al cole digo, hostia, hay algo aquí. Incluso Sí. si quiero tener más hijos, yo me lanzo a la piscina, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no? También yo ahora o sea, yo a mí mismo me digo, tío, si tú quieres ser un buen padre, tienes que Dedicar horas. dedicar horas. Y si tienes que ir a trabajar porque no ganas lo suficiente o porque no aportas lo suficiente valor o no has sido lo suficientemente creativo o no, o lo que sea, o resiliente, pues como va a haber un precio a pagar. Y es duro y hay condiciones externas que no podemos controlar, de si hay situaciones de guerra y de tal. Pero es la verdad, o sea, el niño, solo estoy diciendo que el niño necesita atención. Y son etapas, o sea, son etapas. El niño no es lo mismo a los 2 años que a los 7, que a los 12, que a los 15, que a los 20. Son etapas, pero sí, ser padres es una gran responsabilidad porque estás creando el futuro. Estamos creando una generación de flojos que ni te crees, por lo que hablamos de todo esto que estamos diciendo. O sea, que en 20 años va a haber hombres y mujeres... Es que el tema que más tocábamos en este encuentro de hombres era masculinidad. El tema de no saber cuál es su lugar. Sí, sabéis que hay muchas de las porquerías que meten en los alimentos son inhibidores de testosterona. Por eso hay muchos... Es que dices esto Cereales, y pareces machista y lo que quieras, pero el hecho de vivir determinados conflictos y de llevar determinada nutrición lo que va a hacer es que baja la testosterona, entonces nos volvemos más afeminados y eso es una realidad biológica, ¿eh? Por ejemplo, una persona que vive un conflicto de pérdida de territorio, eso afecta al lóbulo temporal derecho y baja la testosterona, entonces te quedas más. Eso afecta a tu sexualidad, a la libido, entre muchas otras cosas. Y como hoy en día es la norma, porque hace 100 años existían conflictos que ahora no existen, pero ahora existen conflictos que hace 100 años no existían, ¿no? Entonces eso afecta a las hormonas y las hormonas afectan al carácter y el carácter hacemos todo, ¿no? Por eso también se dice que si tú llevas una alimentación más o menos como nos dicen y vives más o menos como nos dicen, tú vas a desarrollar un carácter de vaca. Y si tú te alimentas como te enseña la biología y escuchas un poco el cuerpo y vives desde ahí, vas a tener carácter de tigre. Y los gobiernos no quieren vacas, o sea, quieren vacas, no quieren tigres, porque son muy fácilmente manipulables. Además, es mucho más rentable, pero muchísimo, cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Es mucho más rentable una persona que come 5 veces al día, que se enferma, consume medicamentos y muere antes, a una persona que come poquito al día, no se enferma, no hay medicamentos y vive más. Ahí no hay dinero. Y no hay dinero. Una persona que con alimentos básicos se nutre y con un trabajo mental ordena su vida, eso no da dinero. Da dinero pruebas, medicamentos, tratamientos, terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo de siempre, acabamos en un sistema de las grandes corporaciones que desgraciadamente es política. Por eso están las crisis, porque unos los apoyan, otros lo contradicen. Entonces todos los que hacemos este tipo de trabajos, o todos como que tenemos
afinidad en la naturaleza, ¿no? Entonces sabemos que hay algo más. No sabemos qué, cómo, dónde, por qué, pero sabemos que hay algo más. Estamos como en una búsqueda, ¿no? Por eso estamos siempre como en una búsqueda. Y por eso pues pasa todo lo que pasa y es una buena señal. Ahora vamos hacia lo bonito, ¿no? Yo quería preguntarte un tema de respiración, pero aprovechando que Uri está en ayunas, ¿tú crees que le podríamos pegar un pinchacito que se Por beba un poquito de supuesto. zumo? Y así vemos como su sangre... Yo no, porque yo no sé cómo debo estar, pero mi cambio tampoco será tan radical. digo yo. Mira. Esa es otra pregunta. Ya lo habrás chupado con tu musculatura. ¿Tú crees? Hostia. Yo esto, claro, hay que investigar un poquito, pero yo le aconsejo esto a todo el mundo porque es la manera que vas a saber exactamente Bueno, perdona. lo que los alimentos que te dañan y no te dañan, ¿no? Es que te preguntaba respecto a eso. Vale. Con eso que voy a decir no digo que el azúcar sea bueno, pero puestos a comer azúcar, es mejor hacerlo con un físico como el nuestro, donde hay mucha masa muscular, una actividad física diaria de 2-3 entrenos al día, de alta intensidad, un trabajo... Hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Hay que usarlo. Omar se ha comido la avena y los croissants. Primero que su volumen muscular que ya ha desarrollado con los años, dicen que la masa muscular es lo que más chupa glucosa, ¿no? Es que depende del tipo de ejercicios, aeróbicos, No, anaeróbicos. intenso, fuerza, fuerza. intensidad alta Eso es- y, sí, Eso es lo mejor, digamos. Sí, sí. y mucho. Uno ha sido a las 6:30 de la mañana y otro... Mira, relax. Mira, si yo ahora te hago así, pues, No has gritado, Uri. ¿vale? Ahora Tenemos mira, que poner una voz en off. ¡Ay! estás en ayunas tú, ¿no? Bueno, tu café. Sí, me he tomado un café con mantequilla, otro Entonces, aquí, si ves esto, ahora por ejemplo, y me he tomado, Estás a uno de después de glucosa. la sauna, agua con sal y creatina. 87 estás, ¿vale? Bien, eso normal. Ahora, estás a 87 de glucosa. ¿Qué prefieres, Ahora, arroz o zumito? ¿Zumo, Coca-Cola? Ya os he dicho que la Coca-Cola me genera Bueno. conflicto. O sea, arroz y zumos os lo compro. Y No ahora me hará haremos falta. flexión. El arroz le pegará un más chute que eso, ¿no? Sí, pero bueno, para que veas porque esto todo el mundo lo tiene. ¿Le y- puedo poner sal al menos? No. Bueno, luego se da igual. Pero Luego esto compensas, tío. está embotellado, pero si fuera exprimido natural, igual o peor. Lo he Entonces, exprimido ves yo tomándotelo, natural, ves lo he exprimido yo personalmente de... Pero, Ah, lo has pero exprimido. Gonzalo, Ah, vale. Gonzalo, todo no. la mitad. Vale. Bueno, tú lo que se tomaría alguien, ¿no? Solo para ver el cambio. Esta ¿no? mañana he ido a exprimirlo Y ahora yo. contamos media horita. Tú ves Esto, bebiendo. esto, por antifrágil, por la mastermind, Pégale un por la buen tribu. chute. Venga, chupa. Tú ves. ¿Y la cerveza no serviría, tío? No. ¿La cerveza No, no, lo- sube tanto? Sí sube, pero no tanto. No tanto. Lo que estamos haciendo es que ver que alimentos supuestamente sanos está delicioso. Me sí. está entrando fino. Bebe. O sea, venga. yo lo que me hice, mira, hasta la pasta Colgate de dientes sube el azúcar. O sea, yo lo ¿Qué que dices? empecé a hacer es comprobar todos los alimentos, a ver qué es lo que sube el azúcar y lo que no, lo que nos dicen que es bueno y lo que nos dicen que es malo. Entonces, hay algunos que ya lo sabíamos, Coca-Cola y cosas, refrescos, es horrible, pero ya lo sabíamos. Pero cuando ves realmente en general cereales y carbohidratos, es muy agresivo para el cuerpo. Y no lo digo yo, lo dice la glucosa como sube, ¿no? Entonces eso, te comes tu arroz y tu pasta y tu fruta. Y se dispara. Pero- También, venga, pégale un último trago. Tengo otra pregunta. No, pero ahora esperamos 15-20 minutos. Sí, ahora, Esto es un... Da igual, ¿no? Da igual. El azúcar Aparte, va a lo bebe a subir. sorbitos, tío. pero El bébetelo azúcar como va a si fuera, subir, sí o sí. chaca, Más hombre, acostumbrado que tira. esté. Y ahora Pues si esto el te lo cuer- bebes el en cuerpo nada, lo tú. genera Medio insulina. litro, sí, Y después vamos a la granja de San Jules y te metes esto y más. No vayas a la de Flor. Pero imagínate eso y luego se queda sentado todo el día. No, no sé, Entonces el no. cuerpo lo va a almacenar. ¿Y cómo lo almacena? En forma de grasa. Luego puedes tener colesterol y todo eso. El médico te hace análisis, te ve y que te dirá, no comas grasa, que tienes grasas. no, yo y ya el doy problema no subidito. son las Bueno, un grasas, traguito, son va. los azúcares. aprovecho mientras me tomo el zumo. Pregunta de clip. Isra, estos clip que flipas. Y un choque emocional para mucha gente que esté escuchando, quizá. ¿La cerveza es más sana que el zumo de naranja? Por supuesto. La cerveza
El problema de la cerveza Dani, es que... perdón, es nuestro podcast. Vamos. El problema de la cerveza es que también tiene algunos azúcares, pero nada que ver con eso, pero nada que ¿Y el ver. vinito? El vino es salud, el vino tinto es Es que salud. yo por la noche de vez en cuando me tomo un vinito negro. El vino tinto es salud, ¿Solo de vez en y os cuando? lo digo de verdad, ¿Eh? Solo de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, pero no soy como tú. ¿Qué vida más dices triste? esto y no tomarse un litro al día. No, una pero hay copita, un una tipo de copita. bacterias en el intestino que están en la cerveza y otros en el vino tinto, por eso hay que combinarlos. Pero sí es bueno, es realmente sano. El Incluso a vino nivel de tinto. digestión, De ayuda todos y los- demás, ¿no? De todo. No, dale, así te suben fuerte. ¿Cómo deberíamos respirar? Porque has dicho que la primera... Estuvo aquí Marcus Witte, que es un breatharian, que en español no sé cómo se traduce, bueno, alguien que vive del aire. Y no come. Pero Entonces, si yo estaba, ¿no? estaba él de público. ¡Hola, tío! Tú estabas. es Sí, verdad, yo estaba de coño. público, Es sí. verdad, tío. Ahora se me había ido. Y bueno, en su caso, él decía que lo primero era respirar. Y tú también has comentado, ¿no? El tema del diafragma, cómo podemos, teniendo un diafragma muy tenso, podemos limitar la forma como respiramos. ¿Y cómo deberíamos respirar? Mira, lo mismo, se complica mucho, en verdad todo es muy fácil, pero hay 3.000 maneras de respirar. Todas son buenas, solo que son diferentes. Por ejemplo, nosotros en la formación hacemos respiraciones que es para activar la glándula pineal. Esa es una. Otras sirven para desintoxicar, otras para oxigenar todo, otras para zonas específicas. Todas son buenas, pero es que simplemente respira lento y profundo y ya está. Ahora, ¿quieres activarte un poco? Respira, o sea, inspira más rápido de lo que expiras. Te activa. ¿Quieres relajarte? Expira más rato de lo que inspiras, ¿no? Porque cuando tú inspiras, activas el sistema nervioso simpático, que es el de acción, el movimiento. Cuando tú expiras, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el de relajación. Entonces, según lo que quieres, pues le estimulas más uno u otro. En verdad, todas las respiraciones son buenas y al final cada uno le cambia el nombre y le pone lo suyo, pero más o menos todo igual. Sí son diferentes, pero todas son válidas. Yo aquí tengo una pregunta, porque es verdad que si respiras, inhalas más rápido de lo que exhalas, te activas. Pero hace tiempo vi que si inhalas 2 veces, Sí, eso lo hablamos. te relaja también. Y mi hijo, me di cuenta el otro día, porque a mí me pasa, ¿no? A veces lo he probado o por la nariz y me relajo. Y mi hijo me da cuenta que cuando llora, ¿qué es lo que hacen? Sí. Hacen esas 2 inhalaciones y se van relajando gracias... ¿Por qué sucede si inhalas más rápido? Sí, eso es un dato importante y nosotros lo aplicamos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 centros de respiración, uno consciente y uno inconsciente. Ya te digo, respira y tú puedes respirar voluntariamente. Pero cuando una persona está corriendo o llorando o hablando o haciendo ejercicio, el cerebro tiene que articular todo eso que hace con la respiración. Entonces, si dependía de nosotros, no podríamos, ¿no? Entonces, ahí se activa, hay una parte que se llama el complejo de Prebotzinger, que es una parte consciente, que es respira y tú respiras todo lo que quieres o no, esa es esa parte. Y luego en el tallo cerebral o el tronco encefálico está el núcleo parafacial, que es la respiración inconsciente. Y esto lo aprendemos con los animales. Si tú ves, por ejemplo, si tú tienes un perro, por ejemplo, fíjate que en su momento ya de dormir, de relax, él va a su lugar, da un par de vueltas y se tumba. Y luego empieza a lamerse. ¿Por qué? Porque el contacto estimula el sistema nervioso parasimpático. Eso provoca relax. Por eso los niños bebés tienen que dormir o acunarles o estar en contacto. A el padre o la madre le tocas y ya se duerme. Y si no le tocas, pum. Porque el contacto estimula el sistema nervioso parasimpático. Ahí se relajan. Y luego vas a ver que el perro hace 2 suspiros y ya se echa a dormir. Porque al hacer 2 suspiros está el núcleo parafacial, que eso detona los alveolos y provoca que se abran y haya una oxigenación mucho más profunda. Por eso es mejor activar esa parte inconsciente y lo hace con 2 suspiros. Es como hinchar abdomen, pecho y soltar. Haces 2 suspiros y esos 2 o 3 suspiros activan el área de esa parte inconsciente y hace que los alveolos se abran y entonces el oxígeno entra mucho mejor. Pues que lo acabo de hacer y me hace bostezar, tío. Me ha entrado un bostezo automáticamente, es alucinante. Totalmente.
aprovechando lo del zumo, me está pegando un subidón aquí que flipas, chicos. Un saludo a la comunidad keto. Te digo, el zumo, para hacerlo bien, ya que me lo he bebido, hoy, según tú, y seguramente es lo que haga, no tomo nada de carbos, porque el zumo, ¿cuánto tiene? Vamos a hacerlo bien. Era medio litro ¿El qué? el zumo. ¿Lo que te has bebido? No sé. Sí, medio litro. Eran 500 Era 0,5 mililitros, sí, sí, Tú sí. tienes que ver la cantidad que hay 500 por... mililitros. ¿Cuánto azúcar me he bebido? Mira, aquí te lo Son dice todo. 500. Míralo tú, que eres más crack. Pero ¿esto es lo que hay aquí o lo has hecho tú directo? O sea, lo que he hecho es en la máquina que hay en el supermercado, se exprime y lo he metido ahí. Pero eso es fácil de saber. Una naranja, pon que pone aquí 3 naranjas. No sé cuántas habrá. Bueno, tú Más, piensas yo que creo el 20% es azúcar. Entonces coges una fruta, una naranja, y el 80% es agua, 15% azúcares, y ese 5% que queda más o menos son supuestas vitaminas o minerales. Entonces simplemente sacar, si habían 300 gramos, mililitros, pues hay que sacar más o menos el 20% y eso serían los azúcares. Pero es que hay que saber el peso bien, no lo sabemos. Bueno, pero ¿qué me habré tomado? 20 gramos de carbos, de azúcar. Pues a ver. Aprox. Tiene O sea, si no tomo nada más de azúcar, un momento. según un Ani, por ejemplo. Sí, si vas a correr, a moverte. No, me voy a mover seguro, pero si Seguro. al final, claro, estamos diciendo, ¿no? Mientras mira esto Gonzalo, un zumo de naranja es jodido. Con eso te has tomado aproximadamente 60 gramos de azúcar. Yo creo que está Claro, primero si no tomo nada más hoy, Lo procesarás. Pero también si es la edad que tienes, si estás todo el día sentado, si te mueves, el temperamento, si estás operado, medicado, todo eso son variables. qué interesante, tío. Y pregunta, era para meter un poco el tema de la musculación, porque Vale, un momento, vamos a pincharte. y has comentado algo interesante, Omar, que mezclar carbos y proteína, lo ha dicho muy rápido, pero lo ha dicho, genera... O sea, no puedes comer Inflamación, carbos. no, O sea, entonces, claro, el clásico steak con patatas y ese tipo de cosas, no. O sea, y para un deportista que quiera subir masa muscular como nosotros, también lo... Ahora, espera. Ese me ha dolido, ¿eh? Sí. Me ha molestado, ¿eh? Sí, el otro no. Me has dado aquí un nervio. Límpiate. Límpiate en la camisa, Uri. ¿A cuánto lo tenías antes? 87. Mira, ahora están 106. 106. Pero han pasado 15 minutos, ¿han pasado? ¿Eso de seguirá aquí, subiendo? 15, hombre, ya lo verás. Luego lo volvemos a medir. ¿Cuál es el tope de tiempo? ¿Cuál es el pico, digamos? ¿A cuánto rato más o menos? En teoría la hora ya tiene que empezar a bajar. Si no baja, o la insulina no se está secretando bien, o que es un alimento tan fuerte, tan azucarado que el cuerpo necesita. En el caso del arroz es lo que comentábamos, se queda enganchado arriba. El ¿verdad? arroz es de los peores alimentos. Sí, yo también soy un fan del arroz y amo el arroz, pero Claro, tú eres de la terreta del arroz. hice un duelo con él y dije, gracias, te amo, todos los momentos vividos y tal, pero ya no quiero que formes parte de mi día a día. Ahora será esporádicamente lo Pero que surja. esporádicamente una buena Sí, paella. Sí, eso es medicina de vez en cuando, pero es verdad, fuera bromas, que el arroz es muy agresivo, es puro azúcar. Sí, hay gente, hay una típica dieta de gimnasio que es pollo, arroz, ¿no? Pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, arroz cada día. Claro, y no solo eso, sino que 8 veces al día. Y además almidón, es que lo tiene todo el pobre. Y lo que decía Uri, una persona que esté en performance, que quiera ganar masa muscular, pero mantener una salud, ¿qué podría hacer?
Siempre lo mismo, nutrirse bien y luego cuánto has de comer. Es que depende del desgaste, no es lo mismo una persona que trabaja 8 horas sentada y que de ahí se va a su casa a una persona que trabaja 8 horas, por ejemplo, en el campo o en la construcción o algo más, o monitor de gimnasio, algo que está en activo y luego sale y hace tal. El desgaste es mayor uno que otro, entonces el cuerpo le va a pedir más. El tema es que no tienes que comer más ni menos, tienes que comer sano y lo que te pida el cuerpo. Entonces la norma es, ¿tienes hambre? Come, no tienes hambre, come. El problema es como comemos cosas que, por ejemplo, esto ya entra un poco la pineal, si tú comes muchos azúcares, y cuando digo azúcares sabemos que son pastas, almidones y todo eso, eso estimula el circuito de placer. O sea, nosotros en el cerebro tenemos una parte que se llama el circuito de recompensa, que eso está programado por temas de supervivencia. Por ejemplo, cuando comemos se genera dopamina. ¿Para qué? Para que te guste, sea placentero y comas más. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no comiéramos nunca jamás? Te morirías, ¿no? Cuando tenemos sexo, se activa el circuito de placer. ¿Para qué? Para que lo hagamos y haya descendencia. ¿Qué pasaría si no hubiera sexo nunca? Nos extinguiríamos. Entonces hay ciertas cosas de supervivencia que generan activar el circuito de recompensa y las grandes corporaciones conocen esto muy bien, mejor que nadie. Entonces se crean productos que son básicamente todos las almidones y eso, que eso estimula el circuito de recompensa. Entonces que para tú ahora estás estresado, está pasando algo y si te baja la dopamina, no te sientes bien, el cuerpo te pide. ¿Y cómo lo haces? Comes. Además no quieres comer cualquier cosa, quieres carbohidrato, pan, chocolate, rosquilletas, cosas así, ¿no? Entonces lo que hacemos es empezar a estimular el cuerpo con dopamina comiendo. Hay más maneras de hacerlo, uno les da por pornografía, otros por violencia, otros por deporte, pero la nutrición es fácil porque coges un trozo de pan y ya está. Entonces lo que pasa es eso, que cubrimos temas emocionales, conflictuales con comida. Y luego si tú llevas una alimentación que no es correcta, lo mismo, el cuerpo te va a pedir y nutrientes. Entonces empezamos a comer carbohidrato, porque el carbohidrato te da la energía inmediata, así, ¡fum!, pero te la quita inmediatamente, ¡fum! Yeah. Sin embargo, cuando cambias el metabolismo a grasas, las grasas te dan la energía muy poco a poco, pero te la quita muy poco a poco. Por eso los animales carnívoros pueden estar días sin comer y no pasa nada, y los herbívoros están comiendo todo el día. Y a este punto que nos decía, por ejemplo, lo ha dicho David, en algunos casos, Duarte, el exceso de proteína y los riñones, ¿no? Hay un punto ahí, hay un debate ahí que a mí, hostia, me crea un poco de conflicto, porque digo, mierda, estaré comiendo demasiada proteína, me estará afectando los riñones, pero después veo a otras personas que claro, dicen... porque tienes hambre. O sea, claro, voy a comer carne, vale, sí, pero tengo hambre. Claro, entonces, pero hay otras personas que... El otro día veía no sé quién era, pero alguien también con cierta autoridad que decía, es mentira lo de los riñones y la proteína. ¿Hacia dónde vamos, tío? Mira, yo lo que aprendí en mucho neurociencia es que el cuerpo lo que no necesita lo expulsa. Pero el problema es cuando lo distorsionamos. Cuando lo tenemos alterado, el cuerpo ya no puede hacer sus funciones. Pero es como, por ejemplo, la sal. Tú comes más sal de la que necesitas, la vas a mear, no hay problema. Entonces, el problema de la proteína es si se mezcla mal, el cuerpo ya no lo puede absorber y hay problemas. O pueden haberlos. Pero también, repito, según el desgaste que tú tengas y el ambiente, el temperamento y todo, hace que consumas más o menos. Y si no se necesita, se expulsa. Sí es cierto que estamos hiper sobrealimentados, estresados y todo, porque es verdad que comemos muchísimo más de lo que correspondería. No necesitamos, pues una manera ya hecho, la comida hoy en día se ha hecho algo social, ¿no? ¿Para qué quedas con alguien? Para almorzar, para comer, quedamos para cenar, ya se ha hecho algo social. Entonces va por ahí, pero no hace falta comer tanto, pero lo que se come hay que comer bien. Me mola. Me gusta porque también tienes un punto muy... O sea, dentro de lo que dices, lo que está bien y lo que no está bien
desde tu punto de vista, pero hay un cierto margen que para mí mentalmente creo que eso es muy importante, porque he visto mucha gente pegándose hostias por quedarse demasiado en un punto de vista y no poder seguirlo, ¿sabes? Eso tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero es tan malo el que pasa de todo y se abandona todo como la obsesión por comer bien, por vida, porque eso crea estrés, eso crea conflicto y debilita el sistema. Por ejemplo, yo tengo un compañero, la verdad que ya es insufrible estar con él. O sea, aquí no estamos que hay radiaciones, ahí hay bacterias, esto no comes que hay un colorante, o sea, ahí Luz hay humos blanca, de no sé coche, qué. o sea, si tú quieres de verdad, vivir sin colorantes, conservantes ni radiaciones, si de verdad lo quieres, cambia de planeta. Porque no se puede. Entonces, sí, es un tema, pero al final lo que hay que hacer es tener un sistema fuerte para que las cosas no te afectan. Por eso la gente cuando te dice, no, yo pienso en positivo, no funciona porque eso no pasa el tallo cerebral. Luego dice, no, yo es que soy así, eso es el ego. Y eres así, tú no eres así. Hay algo que te ha hecho ser así y lo has condicionado al cuerpo emocionalmente. Luego hay gente que dice, no, yo como ecológico. Pues te vas a arruinar y no va a cambiar nada, porque lo ecológico nació de una idea muy buena y si lo que comes es ecológico, lo único que te está diciendo es que no tiene porquerías, eso ya es un bien. Pero ¿cuánta gente come comida ecológica pero que no le nutre? Entonces eso a nivel de placebo te puede servir, pero a nivel nutricional no, porque lo ecológico solo te está diciendo que no tiene porquerías. Y si es verdad, pues bien, pero ahora ¿qué tipo de nutrientes estás metiendo en el cuerpo? Por eso, como volviendo un poco a lo de antes, tú mira la sangre, mira lo que hay y vas a ver lo que necesitas y en qué proporciones. Y verás cómo eso es lo correcto. Ahora, que hay temas conflictuales, que hay más desgaste, que hay tal, y el cuerpo te pide más o menos, eso es otra cosa. Pero antes había la gente, como tú decías antes, yo creo que antes la gente tenía mucho conocimiento y poca información. No sabían qué, ni por qué, ni cómo, pero era así. Hoy en día es al revés. Tenemos mucha información y poco conocimiento, porque a nadie te enseña a escuchar el cuerpo. Escuchamos el ego, los miedos o las necesidades. Dicen, no, yo escucho mi cuerpo. Pues estás escuchando tu cuerpo, ves a un drogadicto y dile qué necesita, que escuche el cuerpo. ¿Qué te dirá? Su siguiente chute. ¿Es lo que necesita? No, pero está escuchando la adicción. Entonces hay que volver al origen, hay que volver al que sabe, hay que sacar eso porque el cuerpo sí sabe. Nosotros no sabemos, el cuerpo sí sabe, pero hay que atravesar esa mente analítica y escuchar un poco lo que realmente el cuerpo está necesitando. Y es sencillo, pero lo hacemos muy complicado. Las terapias emocionales pues son muy maravillosas, pero se han enredado mucho, ya es muy complejo tal. La nutrición, hay 27.000 maneras de alimentarse, ¿no? Trabajos de cuerpo, que si es resistencia, que si... Pues todo está bien, pero mira al que sabe y si tú ves la fisiología del ser humano, cómo está compuesto, qué tiene y qué no tiene, es que ya te da la dirección de cómo va todo y verás que es sencillo, pero hay que entender un poquito. Yo entiendo que hoy en día hay tanta información que uno ya no sabe qué pensar, porque uno contradice al otro, el otro dice uno, el otro es nuevo, el otro ya no, el otro tal, todos tienen estudios científicos y uno ya no sabe, pero al final es sencillo, pero hay que entender unas bases fisiológicas y ya está. Has comentado que si hay un conflicto no lo quita ni Dios. Activo. Sí, Activo. sí, si no está resuelto, vaya, si hay conflicto. En otra ocasión hablamos de que tampoco hay problema en el conflicto en sí. El problema es cuando persiste, ¿no? Un shock lo podemos tener todos. Pero si lo resuelves, tal. Se acabó. Vamos a decir que, porque Omar también hablaba, ¿no?, de nuestros abuelos que no sabían y tal, pero bueno, si tenían conflictos, se terminaban muriendo de cosas o tenían cosas, porque también al final eran gente que arrastraban muchas cosas. Entonces, ¿cómo los oyentes, ¿no? ¿Cómo poder detectar si tenemos un conflicto? ¿Qué cosas en nuestra vida nos pueden indicar que hay un conflicto? Bueno, buena pregunta. Pero lo primero, cada caso es un mundo, hay que ver. Y luego, los conflictos no es más que la adaptación que hace el cuerpo a una situación. Por ejemplo, a ti te da el sol y te vas a poner moreno. Ese moreno no es una enfermedad, es el cuerpo generando más melanina para no quemarte. Si tú te comes un alimento que está en mal estado, podrido, el cuerpo te va a provocar una diarrea o un vómito. Eso no es una enfermedad, de hecho es el cuerpo eliminando el tóxico, se está curando. O si tú te vas a correr
y gastas más energía, el corazón va a bombear más rápido para llevar más oxígeno y nutrientes. Eso no es una enfermedad, es una adaptación. Entonces, lo que llamamos síntomas o enfermedad no es más que la adaptación del cuerpo ante una situación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú comes cualquier alimento, ¿no? y te lo tragas así entero, el estómago no puede digerir eso, no se puede. Entonces, ¿tu pie se entera de eso? En principio no, se entera el estómago, que es el que no puede digerir. Entonces, ya tomará una solución biológica, generará más ácido clorhídrico para descomponer la comida, y ahora que la ha descompuesto, ahora la puede digerir. Entonces, ese exceso de ácido no es una enfermedad, de hecho es la solución. Ahora, si tú vives un conflicto de no aceptación, podemos decir no aceptar algo, cualquier cosa, pero un conflicto es un conflicto, no es una preocupación, un estrés, algo que te impacta. Esa sensación va a activar un área cerebral, la del estómago, porque tienes ese sentir, ese colorido del conflicto, ¿no? Entonces va a activar el estómago y va a generar el mismo ácido clorhídrico, pero como no es por comida, eso te va a provocar dolor, inflamación o acidez. Y dirás, he comido algo y me ha sentado mal, ¿por qué me duele el estómago? Yo te diré, 20 hemos comido lo mismo y solo te duele a ti. Más que has comido es qué estás viviendo, ¿no? Entonces, cada parte del cerebro tiene que ver con un órgano y un tipo de conflicto. Entonces, ¿cómo sabes que tienes un conflicto? Porque tienes síntomas orgánicos del cuerpo o emocionales. Hay gente que tiene desde bloqueos o demasiadas inseguridades o carencias de qué tal. Entonces, según cómo afecte, te da al cuerpo o a la mente. Entonces, simplemente hay que buscar el origen. Busca los 3 cerebros porque en uno de ellos está. Y luego hablaríamos del tema transgeneracional, pero es lo mismo. Transgeneracional es que has heredado una memoria de algo que ha pasado, la has heredado y eso crea frecuencias. Entonces, te va a generar más de eso. Entonces, busca eso, hace el duelo con los de arriba, gracias y suelta. Es interesante hacer de los de arriba y los antepasados, porque ayer he escuchado un podcast sobre cosas profundas, de tema medicina china y taoísmo y tal, rituales y conocimientos así, eso, el I Ching y todo eso, ¿no? Y decían que hasta cómo la posición y el lugar donde están enterrados o entierras tus muertos te puede hacer millonario o un desgraciado con el dinero, ¿no? Y decía, y que esto las élites lo saben, y escuchaba ese tipo de cosas. Me ha hecho pensar en eso. Claro, ese es el punto, ¿no? Que dices, es que yo me vuelvo loco, al un menos huevo- mi mente. Sí, pero al final, bueno que lo comentes, Omar, porque al final lo simplificaba la mujer, que Vale. sabía un huevo, y decía, pero haz las paces con tus tal, no maldigas a tu abuelo porque hizo lo mejor que pudo. Y al final hablaban también de lo de la retención seminal, retención, perdón, que lo hablábamos en la Mastermind, para poder crear una vida más abundante. Y la tía dijo, y conozco tíos que lo hacen y son unos capullos. Entonces, una vez más, retén, no retén, haces tantra, haces un tal... Tío, Tiene que cree ser, en ti, claro. sé una persona que vibra alto, decía mucho, vibra alto, y aquí fumas, si no fumas, si te tomas un vino, si no, si entrenas, si no, es ya un extra. Ya. Pero que Una pequeña la base es vibrar alto. Si tú no regulas- es si opinas esto, opinas lo otro, o eres vegano o eres carnívoro, ¿no? Hay una base mucho más potente que es la vibración. Si tú regulas los 3 cerebros, tú estás sano. Lo tenemos más que medio de comprobar. Entonces, ves, viene una persona, yo le hago un mapeo. Ahora ya no hago los mapeos por tema de tiempo y que es un poco engorroso y tal. Pero yo hago un mapeo y veo el foquito rojo. Hago un trabajo, ¿no? Y se va a casa. Vuelve al mes, le vuelvo a hacer el mapeo y sigue el foquito rojo. ¿Se ha curado? ¿Se va a curar? No, sigue igual. Hacemos otro tipo de trabajo y se va a casa. Vuelve en 2 semanas, le vuelvo a mirar y ya no hay foquito. Ya está. Se curó. Por eso digo, cuando se regula todo, y yo sé que dices esto y parece muy pretencioso, pero es que es verdad, es que lo tenemos comprobado, solo que tenemos que ir a lo que hay que ir, porque estamos muy perdidos, porque viene una persona y me duele la espalda. ¿Qué haces? ¿Le haces un masaje? ¿Le haces reiki? ¿Le quitas el gluten? ¿Que haga ejercicio? ¿Le tragas emociones? ¿Le das una... ¿Qué haces? Si no sabes el origen, no puedes hacer nada. Entonces, para no fallar, lo hacemos todo, ¿no? Y según la persona, es sencillo, es complicado, hay crisis curativas que ni se enteran y hay crisis curativas muy fuertes. Pero eso no es por lo que haces, eso es por tu estado interno. Y yo aquí quiero mencionar que, o sea, yo
fui a su consulta, tío. Entré cojo. Sí, me lo dijiste. Y salí saltando, o sea, salí sin dolor de rodilla. Era la izquierda, me acuerdo. O sea que... Sí, pero la gente que oye esto de que bueno soy, yo no soy bueno, simplemente hicimos algo y tú hiciste el cambio. Y no me hiciste ningún trabajo en la rodilla, es decir, no me hizo ningún masaje ni nada. No. Y entré que cojeando, había habido un conflicto emocional heavy, que no es una cosa que te suceda todos los días, pero hasta el punto de, y lo sabéis, hago mis ejercicios de rodillas, como bien, o sea, todo perfecto. Y me empezó a doler la rodilla, hasta el punto de que llegué a tu consulta, que te dije, tío, ¿no la puedo apoyar? Bueno, sí puedo, muriéndome de dolor. Te lo comenté incluso. Sí, mal. horrible, sí. Salí, que estuvimos 20 minutos contigo haciendo un trabajo de reprogramación y todo eso, y ya salí y no me lo podía ni creer. Pero porque hiciste Y no volvió el dolor. Porque diste el cambio, por eso hay gente que me dice que tú curas, yo no curo nada. Él pasó eso porque él hizo un cambio. Si no hubiera hecho el cambio, no se hubiera curado. Y no porque yo sea bueno ni malo, es por el trabajo personal. Entiendo que ese dolor, en mi caso personal, era lo que él dice que es muy interesante, es que en la sangre al final hay dos cosas, nutrientes y hormonas emocionales. En mi caso, no era un tema de nutrición, pues era lo otro. Hacemos el trabajo emocional y eso que estaba ahí como inflamándome en esa zona, se baja. Hoy también está, por ejemplo, tenemos un colega entre el público, que se llama Jordi, que él es quiropráctico. Y yo creo, creo no estar equivocado, cuando entré en contacto con la quiropráctica, ¿cómo se dice? Yo no es un tema que domine mucho. Me di cuenta que tenía mucho más que ver con el sistema nervioso que con el simple hecho de realineación del cuerpo. Era como que todo está interconectado, ¿no? Al final es un poquito como esto, ¿no? Es ese punto holístico de que todo, no nos podemos centrar en solo una cosa o la otra, ¿no? Todo está conectado. Y con el tiempo siempre repito que al final la búsqueda de esa felicidad interior es más una paz interior, más relacionada con poder activar mi sistema parasimpático siempre que pueda, porque estamos constantemente en ese simpático de una reunión aquí, una llamada, un email, un no sé qué, no sé cuántos. Y el otro día me hacían una entrevista y me decían, ¿cuál es el superpoder que quieres tener? Y les dije, activar mi parasimpático cuando quiera. Y me dijeron, ¿no quieres volar? ¿No quieres nada? Digo, no, a mi edad ya no. Quiero activar mi parasimpático. Y quería preguntarle a Jordi, no sé si tienes alguna pregunta, dado que tú estás en el mundo este. Estás aprendiendo. Es que es una... Me mola preguntar al público. Dani, ¿tú tienes alguna pregunta aprovechando que tenemos a Gonzalo aquí? Sí, con eso que estás haciendo de la glucosa, que ahora le está subiendo, para que entienda un poquito el público, ¿qué reacción tiene tu cuerpo para mitigar esto? Entiendo que es la insulina, pero ¿qué hace exactamente la insulina? O sea, la Espera, vamos a hacer la pregunta de nuevo, por si no se ha oído. ¿Qué mecanismo tiene el cuerpo para mitigar el efecto del azúcar, aparte de la insulina? Sí, al consumir lo que consumimos, eso sube mucho el azúcar y no se gasta, entonces eso se ha de restablecer, se ha de reparar o se ha de regular. Entonces el cuerpo secreta insulina, que es la llave que te baja. Entonces el cuerpo, tú comes esto, cualquier cosa que hemos dicho, y sube el azúcar, el zumo, la Coca-Cola, el arroz, lo que sea. Entonces, como está muy alto, esto no está regulado. Ahora el cuerpo, el páncreas secreta insulina, entonces sube, regula y baja. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿qué pasa? Sube, vuelve a bajar, y hay un momento que es demasiado. Y como ya hay tanto azúcar y no se gasta porque somos muy sedentarios y el cuerpo ya no sabe qué hacer con eso, entonces es cuando lo guarda el cuerpo, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer. ¿Y cómo lo guarda? En forma de grasa. Entonces cuando empieza a subir el colesterol y empieza a dar problemas, y entonces el médico te hace análisis y te mira y te ve grasa. Entonces te dice, no comas grasa, porque tienes mucha grasa, cuando no tiene nada que ver. Fíjate la gente que se quita la grasa, dime uno que se haya curado el colesterol. No existen. Se controlan con medicación, pero curarse ninguno. Se quitan carbohidratos y azúcares, eso sí les baja, a no ser que sea un conflicto de esto, ¿no? Entonces simplemente lo que hace es regularlo. Ahora, cuando es en exceso, al final se hace resistencia a la insulina, eso va a subir de peso porque el cuerpo ya está desbalanceado. A mí me gustó mucho porque ayer Dani en Instagram compartió en una historia
una foto de lo que estaba cenando o de una comida, no lo sé, y ponía todo mal o algo así, ¿no? Era tuétano con y no dije, sé qué. todo bien, ¿no? Pero claro, él jugaba con eso porque a ojos de la gente es todo mal, ¿no? Que era tuétano, ahí a la parrilla y tal, qué con rico. panceta. Y no sé si estaba en la foto o no, pero seguro que había su vinito, su cerveza artesana. Estaba. Porque no lo vi. Y mira cómo Es está. verdad, Mira, estaba mira el qué vino. sano está Dani. Y coño. dije, hostia, qué buena dieta, ¿no? O sea, su nutrición, su buena microbiota con la bebida fermentada. Claro, Y lo para que mucha pasa gente es que- es una locura. Porque cada uno tiene su información. Decir esto no tiene sentido si no entiendes el proceso. Porque yo cuando viene mucha gente, la gente a consulta y le pregunto, por ejemplo, cómo es tu nutrición, muchos me dicen muy bien, luego muy bien o muy mal. Claro, la siguiente pregunta es, ¿qué es muy bien? ¿Qué comes? Porque el que come de todo, que yo como de todo, ese lo hace muy bien. El que es vegano, para él lo hace muy bien. El que lleva la paleo es muy bien. El crudive es muy bien, porque por eso lo hacen, porque consideran que es muy bien. Entonces, claro, eso de muy bien o muy mal no nos dice nada. Porque decir ciertas cosas, que tomes más sal, es una locura si no entiendes la fisiología del cuerpo o si estás con el sistema oficial. Pero por eso hay que entender un poquito, no hace falta ser médicos, ¿eh? Yo siempre digo, yo lo he aprendido más o menos, cualquier persona puede aprenderlo. Gonzalo, según tú, ¿cuál es el mínimo? Vamos a hablar del agua, ¿eh? La botella de agua que tenemos para el día. El mínimo de sal que debería tener un agua, partiendo de base de un agua sin electrolitos, una bezoya, un agua de osmosis, cualquiera. Yo tengo entendido que 4 gramos por litro sería un mínimo para poder hidratarte correctamente y no hacer sufrir el riñón. Tú eres partidario. Yo tomo 7 por litro en mi botella y bebo muy poco, porque con ese nivel de sal, no sé, quizá nos puedes explicar el porqué, pero bebes mucho menos cuando comes más sal. Sí. Bueno, esos son porcentajes simplemente y tienes que ver dónde lo mides. Si es en el plasma sanguíneo es uno, si es en el líquido intersticial es otro y si es en la célula es otro. Son porcentajes diferentes. Pero por lo que se ve, el mínimo son 9 gramos por litro. Del agua que deberías meter en la cantimplora para beber, ¿eh? O sea, ¿Hablo? por un litro de agua tendría que haber mínimo 9 gramos de sal. Pero eso no se lo puedes dar a cualquiera porque tú, por ejemplo, coges eso y se lo das a alguien y le sabe horrible. Dice, está muy fuerte. Pero no es que eso está fuerte, es que tu cuerpo está muy diluido. Por eso te sabe fuerte. Cuando tú tienes una mineralización correcta, te aseguro que le darás un trago al mar y te sabrá salado porque es salado, pero no te sabe fuerte, porque dentro de ti, fuera, por ósmosis, hay algo similar. Entonces, no sabe fuerte. Entonces, lo mínimo es 9, pero también digo que depende, el estilo de vida afecta, ¿no? Y luego, cuando tienes un temperamento más mesomórfico como tú, tu metabolismo va más rápido y consumes más. Una persona que es endomórfica, que es más, tiene un metabolismo más lento, necesita menos, gasta menos. Entonces depende. Y para la gente que quiera saber más, tienes de nuevo curso, ¿te empieza el 1 de junio, puede ser? Sí, ¿Nuevo curso? empezamos el 31 de mayo, 1 de junio, es un curso semipresencial de 7 módulos. Unos son online, otros prácticos, y ahí cada módulo vemos algo, ¿no? Un tema, por ejemplo, el primero, bueno, no sé el orden, pero trabajamos tema de conflicto, vemos las leyes de Hammer y luego el abordaje terapéutico, como cada conflicto afecta a un área cerebral y qué síntoma crea. Entonces, sabiendo el síntoma, trabajamos el conflicto y liberamos. Trabajamos con hipnosis, de descodificación, pero basado en biología, no en creencias por ahí, ¿no? Entonces simplemente identificamos el conflicto y trabajamos para liberarlo viendo las epicrisis y cada conflicto, cada enfermedad. Por eso cuando hay una persona con un síntoma no tienes que filosofear de cosas, ya vas directamente a lo que necesita. Claro. Luego trabajamos el tema de neuroplasticidad en otro módulo que es programación cerebral pura y dura. Y eso lo hace cada uno. Ponemos objetivos y simplemente con ejercicios de neuroplasticidad estimulamos el cerebro, trabajamos la pineal, que eso recibes... La pineal es el instinto, ¿no? Entonces desarrollamos el instinto y hacemos programación cerebral para conseguir objetivos. Y yo quiero decir simplemente que yo tengo permiso para decir esto porque yo no te hablo de la creencia, yo te hablo de la experiencia.
Y si contamos casos que hemos visto, ya no en mí, en alumnos y todo, la verdad es que los resultados son devastadores, son aplastantes. Y ese es nuestro aval, ¿no? A mí nadie me pregunta realmente, ¿tú qué has estudiado? Porque no importa, importa los resultados. Entonces, por eso digo que puedo permitir decir esto, porque además todo lo que digo lo podemos comprobar. Tengo imágenes, diagnósticos médicos, el antes y el después, testimonios, fotos, lo tenemos todo documentado. Y luego otro módulo vemos temas de nutrición, pero no vemos dietas, ni estilos, ni sistemas. Vemos, este es el cuerpo, esta es su fisiología, esta es la sangre, estas son sus necesidades. Entonces dale esto y quítale lo otro y ya está. Claro. Es sencillo. Lo hacemos complicado en general todo, pero es sencillo. Luego otro trabajamos ya el cuerpo, porque ves, uno es la parte bioquímica, la otra biológica, otro neurológica, y luego vamos a la estructural, que ahí vemos el lenguaje corporal. Cada vez que sientes una emoción, eso afecta a un área cerebral que, como hemos dicho, es un órgano, pero también hay un estímulo en el cuerpo. Entonces hay micromovimientos. Entonces, viendo los movimientos de la persona, las cejas, tal, te dice las tendencias y lo que está sintiendo la persona, ¿no? Entonces leemos el lenguaje corporal, vemos detección de mentiras, es muy divertido porque la gente luego va al bar, le pide al camarero y tal, ¡guau! Y ya, es muy divertido porque realmente es un libro abierto. O sea, la gente habla mucho del inconsciente, el inconsciente. ¿Quieres ver el inconsciente de una persona? Es el cuerpo. Obsérvala, claro. Es el cuerpo. El cuerpo es la mente inconsciente. Solo por cómo está desarrollado, la forma, cómo se mueve, el síntoma, ya te está diciendo el inconsciente. Ese es uno de los clips persona. más virales que tuvimos contigo sobre la mentira. Porque mucha gente, claro, sí, era creo que era hablabas de la cara como espejo del alma, ¿no? Y bueno, claro, eso a la gente le toca cosas, porque es como, hostia, pueden leerme, ¿no? Sí. Es así. Entonces, sí. Y luego ya trabajamos de las enfermedades mentales, que es cuando tienes un conflicto biológico, son todas las enfermedades del cuerpo, desde una tendinitis hasta un tumor. Cuando hay 2 o más conflictos son las enfermedades mentales, lo que es el Alzheimer, la bipolaridad, la depresión, la anorexia, la bulimia, todo eso, ¿no? Y luego trabajamos, hacemos un reset, volvemos a nacer, ¿no? Hacemos un nacimiento y algunas cositas más que hay por ahí, mucho trabajo de pineal y luego pues vemos la teoría, la práctica y hacemos todo. Y a nivel de consultas, perdona, a nivel de consultas, ¿sigues haciendo consultas o...? Sí, claro, hay muchas consultas. Sí, vale. Siempre. ¿Y dónde te pueden contactar? En la web, elcódigobiológico.com, hay un correo, sino www.elcódigobiológico.com está la web, ahí está toda la información. Israel, dejemos todo abajo. Es para el curso. Puede venir desde una persona como yo, por ejemplo, un curioso de la vida, a aprender de esto, y hasta un profesional, un terapeuta, que quiera pues incorporar este set de habilidades a su trabajo. O alguien como ahora que se ha metido en una piña y quiere arreglarse. Sí, la verdad es que los cursos es sorprendente porque tenemos de todo, desde médicos formados en un máster en Nueva York. Qué guapo que los médicos... Hasta muchos terapeutas, hasta gente que no tiene idea de nada, o gente, no, yo soy electricista, simplemente esto me gusta y ya está, hasta gente que apenas sabe leer. Porque lo que necesitamos se ve y se aprende en el curso. Y como sabemos que veníamos aquí, también hemos hecho un descuento para la gente que venga de vosotros, que nos escriban y ahí le daremos un código porque hay descuentos y demás. Vale, si contactáis, decirle, venimos del podcast. Te lo agradecemos, Gonzalo, pues oye, gracias por el esfuerzo, que te pegas un buen trayecto en coche para llegar hasta aquí. Sí. Y bueno, a ver cuándo hacemos la cuarta, porque la gente está encantadísima con tu presencia. Veremos otros temas. Ya eres un VIP de Antifrágil Podcast. VIP, y yo os disfruto mucho, tío, los episodios contigo. Yo siempre lo que quiero decir un poco, porque te toca el corazón, que ves mucho sufrimiento, gente ya desilusionada de la vida, que se ha gastado mucho dinero, que vive con dolores y tal, y yo siempre digo el mensaje, se puede vivir bien, solo hay que hacer algunos cambios en ti, ¿no? Pero las personas quieren cambiar el mundo y no se quieren cambiar a sí mismas, que es el único cambio. Entonces, con 4 pautas básicas que vemos, realmente es interesante porque ves unos cambios, unas transformaciones, y esto no lo digo yo, lo dice
dicen los que lo pasan, porque, repito, la experiencia está ahí y los resultados están ahí. Por eso con 4 cosas básicas puedes cambiar tu vida. Por eso yo aconsejo que son cosas, yo no soy bueno o malo, yo aplico algo que funciona. Yo sé que a las personas las desintoxicas, las nutres, liberas conflictos y programas el cerebro y la gente vive bien. Y dentro de su recorrido es sencillo o es complejo, pero ahora ya sabes qué dirección ir y los resultados ahí están. Pues muchas gracias, Gonzalo. Familia, como siempre, un placer. Y Nos vamos a comer un steak, chicos. Venga, vamos a Y una comer. cerveza. Que el zumo hay que equilibrarlo Ahora con te buena tomo el cosa. azúcar otra vez. Venga. Ahora me haré unas flexiones. Hasta luego, gracias. como Chao, siempre. familia. Gracias. Chao.